He renacido el día en que le confesé mi amor a Duan Jingmo. La pesadilla de mi vida anterior comenzó aquí. Muy bien, Duan Jingmo, Zhou Mengyao. Esta vez seré yo quien lleve las riendas. No me lo puedo creer. Esta chica regordeta va a declararse al señorito Mo. El señorito Mo es buen estudiante, de buena familia. La gordita sí que se atreve a soñar. De buena familia. Pero si solo es un chico de la montaña, un estudiante pobre. Tras mantenerlo con mi dinero, se hace el rico fuera. Un vividor descarado. Y encima hace que todos piensen que yo soy la que se aprovecha de él. Junzi, ya lo sabes. Siempre me han gustado las personas amables y educadas. Pero acabo de oír a Mengyao decir que se encontraba un poco mal. Solo te pidió que le compraras medicina. Y tú te negaste. ¿Es eso cierto? Junzi, ¿cómo puedes ser tan fría? Discúlpate con ella ahora mismo. De lo contrario, no voy a aceptar tu declaración. Gracias por tu preocupación, señorito Mo. Ya me encuentro mucho mejor. Es lo mínimo. Tras morir mi abuelo, me quedé solo. Me sentía insegura. Por eso tomé a Duan Jingmo como mi único apoyo. Pero él me manipuló y financió a Zhou Mengyao con mi dinero. Ahora veo que ya llevaban tiempo liados, en esta vida. Ninguno de vosotros volverá a pisotearme. Junzi, si no te disculpas, no me quejes después si te ignoro. ¿Una disculpa? Eso no basta. ¿Qué quieres decir? ¿No has dicho que la he molestado? En ese caso, hay que mostrar algo de sinceridad. ¿Y si le envío algún regalo? Junzi viste marcas caras. Su familia tiene mucho dinero. Antes tenía que fingir durante un rato para que se le ocurriera regalarme algo. Hoy se ha portado de maravilla. Si luego le doy sus cosas de regalo a Yao Yao, se entregará aún más a mí. Vale, mientras le des buenos regalos a Mengyao y te disculpes, tu declaración podría llegar a aceptarla. ¡Qué generoso! Te estoy dando una oportunidad. Debes saber apreciarla. Dime, ¿qué regalo le vas a dar a Mengyao para disculparte? Este gran regalo. Es para vosotros dos, canalla y zorra. Que seáis felices para siempre, la zorra con el perro. Junzi, ¿te has vuelto loca? ¿Cómo te atreves a pegarle a Mo? Tú, mujer, el joven Mo jamás podría gustarle a alguien como tú. ¿Y yo para qué necesito que le guste? Sigues con la lengua larga. Junzi. Lo único que pasa es que tienes miedo de que el joven Mo te deje, y por eso finges que no te importa. Deberías mirarte en un charco. El joven Mo es el nieto del hombre más rico de Yangcheng. Solo una belleza como Mengyao es digna de él. Vaya, eso no lo sabía. ¿El nieto del hombre más rico de Yangcheng? Tú no tienes posición social ni estatus alguno. Es normal que no lo supieras. El joven Mo viene de una familia ilustre. En su tarjeta tiene, como si nada, cientos de miles para gastar. Tú, en cambio, eres una salvaje y ordinaria. El joven Mo no te va a perdonar. Familia ilustre. ¿Esos cientos de miles de tu tarjeta incluyen también la asignación que te transferí ayer? ¿Qué asignación? ¿Estoy oyendo bien? Junzi, has herido a Mengyao. La voy a llevar a la enfermería. Si no reflexionas sobre lo que has hecho, no me culpes si luego te ignoro. Qué bien. Mejor que no me hables. Vale. Recuerda lo que has dicho hoy. No vayas a venir luego llorando a pedir que te perdone. Eso sería un sueño hecho realidad. Duan Jingmo, a partir de hoy, toma toda tu ropa de marca falsa y tu historia familiar hipócrita. Y lárgate de mi vista. Joven Mo, ¿qué le pasa hoy a Junzi? ¿Cómo se atreve a hablarte así? Parece otra persona. Esta mujer solo está celosa porque me acerco a ti. Tiene envidia. Solo quiere llamar mi atención. Es cierto. En toda la escuela se sabe que está locamente enamorada de ti. Ni se plantea que con tu posición. Ella no es digna de ti. Es una pena. Llevo tanto tiempo acercándome a ella. Por fin conseguí que me declarara su amor. Solo saliendo con ella tendré la oportunidad para acceder a su herencia multimillonaria. No puedo dejarlo así. En mi vida pasada, Duan Jingmo me engañó. Le cedí el mando del grupo y terminé, siendo despojada de todo por él. Esta vez voy a gestionar bien el grupo. No dejaré que se aproveche ni un poco. Pero, hablando de eso, ¿quién era esa persona que vino a rescatarme entonces? Junzi, te he echado algo en el agua.
Cuando haga efecto, te haré unas fotos y así tendré control sobre ti. ¿Qué pasa? Me duele la cabeza. Él tiene la culpa. Vaya. No puedo dejar que se salga con la suya. Ya está. ¿En serio? La primera lección de mi nueva vida. Ponerme a dieta ya mismo. ¿Este agujero no será una especie de advertencia que me manda el cielo? Junsi, te he visto. Parece que no te encuentras bien. He venido a ayudarte. No está aquí. Maldita sea. ¿Crees que puedes escapar? ¿Estás bien? La próxima vez usa la puerta principal. Me han visto meterme por un agujero. ¡Qué vergüenza! Menos mal que no me conoce. Pero su voz me suena de algo. Nuestro tercer hermano es excepcional. A su edad ya dirige la familia Ye y ha duplicado su valor. Pero tú solo no puedes con todo. Somos hermanos. Deja que nos encarguemos del sector oriental. Te quitaremos un peso de encima. ¿Y si digo que no? ¿Por qué no? En los últimos 2 años, el hermano mayor gestionó la zona central y los activos se redujeron a la mitad. El segundo hermano asumió el mercado extranjero y lo llevó a la quiebra. Los dos no están en condiciones de negociar conmigo. ¿Nos llamas inútiles? ¿Cómo si no? Tú. Quieto. ¿Sabes que te puedo matar? Vaya, ¿acosando a alguien a plena luz del día? ¿Creen que mi cuerpo es solo para decorar? Los derribaré en un santiamén. ¡Alto! A ver quién se atreve a molestarlo otra vez. He oído que eres el hijo mayor. Seguro que tienes mucho dinero de bolsillo. Dánoslo ahora, o si no... ¡Alto! A ver quién se atreve a molestarlo. Es ella. ¿De dónde ha salido esta? Esto no se va a quedar así. Esto ha sido solo una advertencia. ¿Entendido? Sí, entendido. Eso está mejor. Me llamo Junsi. ¿Estás bien? Parece que no se acuerda de mí. Maldición. El efecto de la droga vuelve. ¿No te encuentras bien? Ayúdala a entrar a descansar. Sí, señor. Ten cuidado tú también. No dejes que te vuelvan a molestar. ¿Molestarlo a él? ¿Quién podría molestarlo? Nos tiene a nosotros al borde del colapso. Vámonos, vámonos. Hermano mayor, segundo hermano. Parece que mi buena actitud estos años les ha hecho olvidar cuál es su lugar. ¿Qué vas a hacer? Somos tus hermanos. Precisamente por ser mis hermanos, debo ayudarles a recuperar la cordura. Maldito Duan Jingmo. Atreverse a drogarme. Ya me las pagarás. Esta señorita es una invitada muy importante. Cualquier petición que haga, háganla lo posible por complacerla. Señorita, pida lo que necesite. ¿De verdad cualquier cosa? Sí. Entonces quiero...
La señorita Yun es una VP. ¿Qué esperan? Muéstrenle a la señorita Yun lo que tienen. Hermana, me llamo Mickey. Tengo tableta de chocolate. Yo soy Mike, soy el más joven. Me llamo Xiaoyi, soy tu dulzura. Quítense, no me tapen a mi hermana. Tú levántate. En mi vida pasada gasté dinero en un cariñosito. En esta vida yo me doy mis gustos. ¿Tableta de chocolate? ¿Dulzura? Todos vengan a mi plato. No os limitéis a hablar, y vuestros talentos. Enseñadlos ya. ¿También tenéis talentos? Sí. ¿Y ella? En mi vida pasada, Duan Jingmo se gastó todo mi dinero. Con Zhou Mengyao. No pude disfrutar de esta felicidad. ¡Vamos, vamos! Ajá. Fuera todos. Fuera todos. Eres nuevo, ¿verdad? ¿No tienes modales? ¿Quieres colarte? Espera fuera. ¿No ves que la señorita se lo está pasando bien con nosotros? No os vayáis. En un momento la perdí de vista, y ya hasta contrató a chicos de compañía. ¿Y los chicos? ¿Dónde están esos chicos con 8 abdominales? ¿No te has rendido con lo de los chicos? Pareces más guapo que esos chicos. Ayúdame, me siento fatal. Te han drogado. Si yo no hubiera entrado, ¿cómo pensabas que te ayudaría el de los 8 abdominales? No te muevas. ¿Tú también me rechazas? Ya veo, todos pensáis que estoy gorda. ¿Cuándo he dicho yo eso? Sí que lo piensas, sí. Todos me rechazáis. ¿A los chicos os gustan las delgadas? ¿Y ahora? ¿Sigues pensando que te desprecio? ¿Dónde estoy? Ay. Vaya. El primer día de mi nueva vida ya me la he cargado aquí. Ahora... ¿Lo crees? Vaya, ¿qué hice anoche? Anoche no fue intencionado. Te compensaré. ¿Compensarme? Yunzi. ¿Por quién me tomas, Yayan Chen? Como un chico de compañía al que llamas y despides a tu antojo. Dilo. Señor tercero, según el plan, hoy debería ir a Dubái, a la fiesta de cumpleaños del príncipe. Cancélenlo. Tengo algo más importante. Yunzi. Pronto nos volveremos a ver. ¡Alto! Duan Jingmo, ¿qué haces aquí? ¿Qué hiciste anoche? Estuve fuera de tu casa, esperándote toda la noche, y resulta que no volviste. Tú, una universitaria, ¿cómo te atreves a no volver a dormir? ¿Qué hago? ¿Qué te importa a ti? No he robado, ni he hecho nada ilegal. ¿Acaso tengo que rendirte cuentas? Además, te pasaste toda la noche acechando mi puerta.
¿No estarías planeando algo malo? No puede enterarse de lo de la droga. Con este aspecto tuyo, ¿qué podría hacerte? Es que tú heriste a Mengyao. Junsi, sé que estás celosa, porque me he acercado mucho a Mengyao. Pero lo que has hecho últimamente se te ha ido un poco de las manos. Si eres lista, ven conmigo a disculparte. Si no, por mucho que me supliques después, no volveré a hacerte caso, y mucho menos ayudarte a gestionar el grupo Jun. Pues no te preocupes más. Junsi, ¿estás loca? ¿O te has subido la fiebre? El grupo Jun es una empresa enorme. Si no fuera porque me he dejado la piel gestionándotela, con tu capacidad, ¿crees que habría llegado a lo que es ahora? ¿Ah, sí? Si tanto te has esforzado, pues descansa un poco. En el futuro, el grupo Jun no necesitará tu preocupación. ¿Quiere echarme del grupo Jun? ¿Será que se ha enterado de algo? Vale. Lo del grupo lo dejamos de momento a un lado. Puedo no insistir en eso, pero que le pegaste a Mengyao es un hecho. Mira, ¿qué es esto? Los padres de Mengyao denunciaron ante el comité que la heriste adrede. El comité se enfadó mucho al enterarse, y te ha enviado una notificación de suspensión. Si ahora no te disculpas bien conmigo... ¿Qué haces? Va, solo es una suspensión. Pensaba que sería algo grave. ¿Hay algo más? Si no, me voy a echar una siesta. Junsi. Aprovecha para reírte ahora, te lo advierto. Cuando el director vuelva del simposio académico en el extranjero, que dura un mes, te espera la expulsión. Para entonces, aunque te arrastres y me supliques, no te ayudaré. Señorita, ¿es verdad que te han suspendido del colegio? Vayamos a hablar con la junta educativa. Ayer, en el patio, todos eran amigos de Duan Jingmo y Chou Mengyao. No van a hablar a mi favor. Además, Duan Jingmo saca mejores notas. Es normal que la junta no me crea. ¿Y entonces qué hacemos? Tranquilo, no hay prisa. El director no vuelve hasta dentro de un mes, ¿verdad? Este mes, ya que no podemos ir al colegio, nos encerraremos en casa a estudiar. Y no solo voy a preparar los exámenes, sino también la gestión empresarial. Desde que falleció el abuelo, la señorita siempre lo ha obedecido ciegamente. Ahora que por fin ha recapacitado, ¡qué alegría! En mi vida anterior, el mayordomo Wu Shu siempre me aconsejaba que tomara el control de la empresa. También me decía que cuidara mi salud y que adelgazara. Señorita, le he conseguido este antiguo libro de medicina. Recetas doradas. Dicen que ayuda a regular el cuerpo y recuperar una figura saludable. Jaja. No hace falta. Señor Wu, creo que Junsi ya es adorable tal como está. ¿No le parece, señor Wu? Si de verdad adelgaza, me temo que ya no me gustará. Eres tan bueno conmigo, Jingmo. Esta es la tarjeta negra adicional que me dejó mi abuelo. Tiene un límite de 10 millones al mes. Por favor, ayúdame a gestionar la empresa. No te defraudaré, te lo prometo. Lo hice para aferrarme al falso amor de Duan Jingmo. Confié en él ciegamente, y solo al morir supe que Duan Jingmo siempre me había engañado. Todas esas palabras solo eran sus tácticas de manipulación. En este mundo, no se puede depender del amor de nadie. Uno debe aprender a amarse a sí mismo. ¿Señor Wu, tiene el antiguo libro de medicina? Sí, claro. Con cuidado, déjeme a mí, yo lo hago. Cuidado. ¿Qué olor más amargo? Amargo. ¿Hay algo más amargo que la traición de un ser querido? Bébetelo. Tío Wu, tía Li. Aunque fuera efectivo, no podría hacer efecto tan rápido. Sí, claro. Pasemos al siguiente punto. Emotion. Profesor, me esforzaré. Presiona la pierna derecha hacia abajo. Despacio. Vamos, ánimo. Ya van 2 vueltas, 2. Lo dividimos en especialización laboral, división departamental. Profesor, me esforzaré. Also it is often found centralización y descentralización y formalización.
Siento que ahora camino a paso ligero. Más despacio. Esta es la última ración de medicina alimenticia. El cielo no defrauda a quien se esfuerza. Señorita, ahora de verdad ni yo puedo apartar la mirada de usted. Sí, señorita, ha pasado un mes. He oído que el rector ha vuelto del extranjero. Mañana por la noche se celebrará una gran subasta benéfica. Asistirán las familias adineradas de Yangcheng. Yo también quiero ir a ver el ambiente. Pero a usted la han expulsado. ¿Sí va? Habrá gente hablando a sus espaldas. ¿Miedo de qué? No he hecho nada malo. Así es, la señorita es inocente. Y además, antes siempre se burlaban de que estaba gorda. Si vieran cómo está ahora la señorita, no sé qué cara pondrían. Qué guapa. Joven señor Ye, hemos investigado. Los padres de la señorita Yun fallecieron en un accidente hace 10 años. Vivía con su abuelo, pero hace 3 años el abuelo enfermó de cáncer. Para donar médula, tomó hormonas y engordó. Ahora en este mundo ya no. ¿Tiene familia? Con razón cambió de escuela hace 10 años. Realmente no sé cómo ha aguantado todos estos años. ¿Hay más información? Yun cursa cuarto en la Universidad de Yangcheng. Y tiene un chico que le gusta. Se llama Duan Jingmo. ¿Así que tiene a alguien que le gusta? Tiene a alguien que le gusta, y aún se atreve a meterse conmigo. Por otro lado, el director de la Universidad de Yangcheng va a organizar mañana por la noche una subasta benéfica. Esta es la invitación que le ha enviado. Rechazamos la invitación, como siempre, tras donar una suma. No. Tengo ganas de ver. ¿Qué clase de persona es ese Duan Jingmo? Esta subasta benéfica solo ha invitado a la élite de Yangcheng. Si no fuera por la influencia del joven Mo, no tendríamos oportunidad de ver el mundo. Gracias, joven Mo. La invitación ha llegado. Al grupo Yun. Ese gordo de Yun Si nunca ha sido aficionado a asistir a este tipo de eventos. Esta invitación me viene de perlas. Este móvil, ¿no será el último modelo de Womix? He oído que solo se distribuye en el extranjero. No saldrá en el país hasta el mes que viene. Y el joven Mo ya lo tiene tan pronto. Poca cosa para tanto alboroto. Cuando el joven Mo sale, conduce un Rolls Royce. Usa una tarjeta negra global limitada. Un móvil no es nada. Este móvil me lo regaló Yun Si hace un mes por mi cumpleaños. Vaya, es tan especial. Ya lo sabía. Ese gordo solo está enfadado conmigo. Es imposible que no me importe. Solo es un móvil. Hasta me parece incómodo de usar. Pienso cambiarlo. Vamos. Ha llegado el joven Ye. Es un honor para nosotros. Buenas, joven Ye. Joven Ye, bienvenido. ¿Quién es ese? Es tan joven. El director y los demás son muy respetuosos. Lo he visto en las noticias. Es el heredero más misterioso del conglomerado Ye de la capital. Es implacable. En medio año, los activos de Ye crecieron, se han duplicado. Es guapo, de buena familia y tan capaz. Creo que por muy capaz que sea, no se puede comparar con nuestro joven Mo. Sí, sigue siendo nuestro joven Mo el mejor. Pero, hablando de eso, ¿por qué ya no vemos a la gordita persiguiendo al joven Mo? Antes, donde fuera el joven Mo, allí estaba ella. No me hables de ella. Tonta y gorda, con unas piernas como las de un elefante, y la cara toda apretada, hasta los ojos se le han perdido, y cuando camina todo le baila, como un montón de grasa. Exacto. La única que merece al señorito Mo es la belleza del instituto, Chou. Esa gordita no vale nada. Tú. Eres Duan Jingmo.
Tú, así que tú eres Duan Jingmo. Sí, soy yo. ¿Y qué? ¿A ella le gusta este tipo de hombre? Te he oído hablar de Yunzi. ¿Cómo va a conocer a Yunzi, el príncipe heredero de Pekín? ¿Acaso también te ha enredado esa gordita? Entonces debo aconsejarte, señorito Ye, aléjate de esa gordita cuanto puedas. Es gorda y tonta, y además es grosera y violenta. Si no mantienes las distancias con ella, te traerá mala suerte. ¿Ah, sí? Sí, señorito Ye. Ya que el director también está aquí, seguro que ya lo ha oído. Hace un mes, Yunzi me pegó delante de todos en el patio. Todavía tengo en el brazo las heridas que me hizo con las espinas de una rosa. ¿De verdad pasó eso? Director, tienen razón. La comisión educativa ya ha suspendido a Yunzi. Pensábamos informarle después de la cena benéfica. Sí, esa gorda no para de molestar al señorito Mo. Él rechazó su declaración y ella, furiosa, agredió a alguien. Si no la expulsan, quién sabe qué más será capaz de hacer. Sí, esa gordita rebaja el nivel de nuestro instituto. Con solo ver su cara me dan náuseas y no puedo comer. Además, si ella llegara a hacerle daño al señorito Mo, ¿podría el instituto asumir esa responsabilidad? Las discusiones entre estudiantes son algo normal. Además, he oído que Yunzi es callada y de carácter dulce. En principio, no atacaría sin motivo. Sería mejor que lo investigara a fondo, director. En la subasta benéfica de hoy, el señorito Ye la apoyará al máximo. Sí, el señorito Ye tiene razón. Lo investigaremos a fondo. Por aquí, por favor. Conseguir que suspendieran a Yunzi no fue fácil. No puede volver. Cuando la expulsen definitivamente, la única persona en quien podrá confiar seré yo. Conseguir el grupo Yun es solo cuestión de tiempo. No puedo fallar ahora. Gracias a todos los invitados. Ahora les presentamos el primer lote benéfico, un juego de joyas de perlas. Precio inicial, 5 millones. Este juego de perlas es precioso. A la reina del campus le gusta. ¿Por qué no te lo compra el joven Mo? Exacto. Esa cantidad para el joven Mo es pan comido. Siempre le llamáis joven Mo. ¿Sabéis quién es? El joven Mo es el nieto del hombre más rico de Yangcheng. Su fortuna es de miles de millones. Oh. Nieto del más rico. Las 4 grandes familias adineradas de Jiangcheng. ¿Cómo es que no he oído hablar de ninguna que se apellide Duan? Hay muchas cosas que no conoces. Joven Ye, no creas que solo tú tienes dinero. Te lo digo claro. Lo que menos me falta a mí, Duan Jingmo, es dinero. Director, si expulsa a Yunzi, hoy este juego de perlas lo pago al doble. Ofrezco 10 millones. ¿Qué? ¿10 millones? Sin duda es el nieto del más rico. Es increíblemente adinerado. El príncipe del campus mima mucho a la reina. ¡Qué envidia! Expulsar a Yunzi. Esa gordita no sale perdiendo. Bloquea su tarjeta. Saldo insuficiente. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? Comisión, su máquina debe tener un problema. Esta es una tarjeta Black. ¿Cómo puede ser que no tenga saldo? No es tu tarjeta. Claro que no puedes usarla. ¿Quién es? Es bellísima. Es una celebridad nueva. ¿Por qué no la había visto antes? Lleva un vestido de alta costura de la última colección de CL. Y sus joyas son piezas de subasta de la realeza europea. En nuestra Jiangcheng, ¿cómo puede haber una joven heredera tan misteriosa? Ella me resulta familiar. ¡Alto! Me llamo Yunzi. ¿Estás bien? No, por mucho que cambie una persona, es imposible que en un mes cambie tanto.
Joven Ye, la videoconferencia de Dubái le está esperando. Ya que Junzi no está, no tiene sentido quedarse. Vámonos. Guapa, ¿tendré la oportunidad de conocerte? Y yo también. Me llamo Xu Feng. ¿Cómo te llamas? Señorita, esta subasta de hoy es de primer nivel. Solo hemos invitado a las familias más selectas. No damos la bienvenida a personas de identidad desconocida. Solo las élites pueden asistir. Entonces, ¿cómo es que vosotros dos habéis entrado? ¿Tú? Con el señor Mo aquí, obviamente hemos entrado por la puerta principal, pero tú, si no puedes decir quién eres, lárgate de aquí ahora mismo. Yao Yao tiene razón. Nadie aquí te conoce. Esto no eres bienvenida. Por aquí, por favor. Pues abrid bien los ojos y mirad quién soy. Esta voz me suena de algo. ¿Eres Junzi? Eres Junzi. Señor Mo, ¿no te equivocas? Junzi es tan gorda, ¿cómo va a ser ella? Exacto. Junzi tiene tanta grasa que podría sacar aceite. Todos la hemos visto. No se parece en nada a esta belleza. Ah, ya lo sé. He oído que últimamente hay muchas influencers y gente así a la que le gusta hacerse pasar por ricas y colarse en fiestas y eventos para aparentar. Su objetivo es encontrar a alguien. Vaya, resulta que eres una cualquiera. Pues te has equivocado de persona. Aunque Junzi fue nuestra compañera, era pobre y miserable, una gorda de 100 kilos. Cuando caminaba, toda su grasa se le balanceaba. ¿Ah, sí? Sí, aunque no me gustaba el aspecto de esa gorda de Junzi. Tampoco permitiré que nadie se haga pasar por ella e intente engañar a todos. Todo lo que llevas es falso, ¿verdad? Aunque está bastante bien hecho. Lástima que lo falso siempre será falso. Como Junzi no da la talla. Seguridad. Sáquenla de aquí. Sabes tanto de imitaciones porque tú misma sueles usar falsificaciones, ¿verdad? Como estos pendientes, por ejemplo. ¿De qué estás hablando? ¿Me los regaló el joven Mo? ¿Cómo van a ser falsos? Ah, ¿sí? Los pendientes de la marca CG llevan 3 diamantes incrustados en el logotipo. Pero estos tuyos tienen 4. Es verdad, tiene 4 diamantes pequeños. Y el color es muy apagado. No parecen joyas auténticas. Joven Mo, ¿qué significa esto? Deben de haberme engañado. Una falsificación tan evidente. Es increíble que hayan engañado al joven Mo. Una pérdida enorme. La bella Chou. Deberías denunciarlo a la policía cuanto antes. ¿Tú nos conoces? Eres Junzi, sin duda. El director ha oído que está celebrando una subasta benéfica, y Junzi ha venido a apoyar. Muy bien. Antes había oído algunos rumores sobre ti, pero ahora, al verte, creo que no eres ese tipo de persona. Debe de haber algún malentendido. El director es muy perspicaz. Era Junzi de verdad. Pero su cuerpo, ¿cómo es posible? Su cuerpo, ¿cómo es posible? Todo es posible. Engordé para curar a mi abuelo. Si no me hubiera dejado manipular por Duan Jingmo, ya habría adelgazado. Antes eras casi el doble de grande. En un mes, ¿cómo lo has conseguido? Y no pensaba que, al adelgazar, fueras tan guapa. Tienes incluso más clase que la bella Chou. Ya lo entiendo, Junzi. Después de que el joven Mo te rechazara, no has podido renunciar a él. ¿Cómo? ¿Para que el joven Mo te mirara un poco más? ¿Te has esforzado tanto en adelgazar? Junzi, no pensaba que llegarías a hacer todo esto por mí. He visto gente descarada, pero nunca a nadie tan descarado como tú. Eres un experto en darte importancia. No te hagas la dura. Sé que me amas. Has hecho un gran esfuerzo por mí. Pero lo que has hecho últimamente ha sido un poco excesivo, si no te disculpas como es debido. Aunque hayas adelgazado, no te miraré ni un segundo más. ¿Qué eres? Necesito tu atención, Duan Jingmo. ¿Cómo no me di cuenta antes? Eres tan engreído. Junzi, el señorito Mo fue invitado expresamente. Tú solo te aprovechas de conocer al señorito Mo para colarte. ¿Cómo te atreves a hablarle así al señorito Mo? Yo. Me aprovecho de él. El señorito Mo tiene una invitación, no como tú, un don nadie que ni siquiera tiene derecho a ser invitado. Con razón no encontré mi invitación, así que tú la tomaste. ¿Qué quieres decir? La invitación no especifica cuántas personas pueden usarla. Bueno, soy generoso, ya que Junzi ha venido. Que se quede a participar. Señorito Mo, eres demasiado generoso. Duan Jingmo disfruta tanto de fingir que es un joven rico.
Quiero ver hasta cuándo pueden mantener la farsa. Si tus seguidores descubren que falsificas tu linaje y que sin mí no puedes ni comer, no sé qué caras pondrán. Pero cuando entré, oí que querías gastar 10 millones en este collar, pero ni siquiera pudiste pagar con la tarjeta. ¿Qué está pasando realmente? Debe ser que salí con prisas esta mañana y tomé la tarjeta equivocada. No es de extrañar. El señorito Mo es el nieto del hombre más rico de Yangcheng. En su casa tiene tarjetas sin fin. Es normal que se equivoque. Sí. Normalmente uso las tarjetas sin orden, ni me fijo. Lo siento, Yao Yao. Otro día te lo compenso. Vale. Creo que no hace falta esperar. En la subasta, además de pagar con tarjeta, también se puede firmar un cheque. ¿No es así? Sí. Aceptamos tarjeta, transferencia, cheques y cualquier otra forma. Junzi, ¿qué pretendes? ¿Qué voy a pretender? Es el señorito Mo quien quiere regalarle algo a la reina de la belleza del campus, Chou. Creo que este collar le va muy bien a la reina de la belleza del campus, Chou. ¿Por qué no se lo ponen para que lo pruebe? ¡Claro! Señorito Mo, es precioso, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Opino que el diseño es un poco anticuado. ¿En serio? La joya, solo puesta, no se aprecia bien. Mejor pruébatela. Vale. Junzi, ¿qué es lo que quieres? Tranquilo, es solo un regalo. Ya que has hecho alarde delante de todos de que podías pagarlo, no es que no pueda ayudarte. Lo sabía. Junzi me quiere tanto que aunque ahora esté más guapa, con solo llamarla, volverá a lamerme las botas. Eso está mejor. Disculpen, señores, acaba de haber un malentendido. Mi tarjeta negra ilimitada se me quedó en el pupitre de clase. Y la encontró Junti, que me la ha traído. ¿El collar no cuesta 10 millones? Yo me lo quedo. Como era de esperar del joven Mo, 10 millones sin pestañear. Joven Mo, eres demasiado bueno conmigo. Pasen la tarjeta. Duan Jingmo, espero que dentro de un rato sigas sonriendo. Gracias, estudiante Duan, por apoyar la causa benéfica. Importe, 10 millones. Introduzca la contraseña, por favor. ¿Hace falta contraseña? Esta tarjeta está configurada para pedir contraseña en cada transacción. Adelante, estudiante Duan. ¿Por qué se ha quedado paralizado el joven señor? ¿No es su tarjeta? ¿Es que no sabe la contraseña? Por supuesto que la sé. Junzi, dime la contraseña rápido. Qué raro que el joven Mo me pida a mí la contraseña de su tarjeta. Muy extraño. ¿No habías dicho que me ayudarías? Dime la contraseña ya. Es cierto, dije que te ayudaría. ¿Y qué esperas? Paga ya. Tranquilo, dije que te ayudaría, pero solo prestarte la tarjeta. ¿Quién ha dicho que pagaría por ti? Junzi. Lo has hecho a propósito. ¿Qué he hecho a propósito? Fuiste tú, Duan Jingmo, quien fanfarroneó que comprarías un collar de 10 millones para Chou Mengyao, y fuiste tú quien mintió a todos diciendo que eres el nieto del hombre más rico. ¿Acaso te obligué yo a decir todo eso? Junzi, ¿qué es lo que quieres de mí? Duan Jingmo, parece que aún no entiendes tu posición. Si pides un favor, debes tener la actitud adecuada. A menos que te arrodilles y me supliques. ¿Qué has dicho? ¿Qué le pasa al joven Mo? ¿Está suplicándole a Junzi? No puede ser. Joven Mo. Junzi, al fin y al cabo, cuando eras pequeña y te caíste al agua, fui yo quien te salvó la vida. ¿Me vas a presionar hasta este punto? Es cierto que me salvaste la vida, no lo niego. Pero 10 millones tampoco es una cifra pequeña. ¿Qué? ¿No quieres? Pues piénsatelo tú solo. Yo me voy. Espera.
Yo... Te lo suplico. Joven Mo, ¿tú? ¿No era el joven Mo el nieto del hombre más rico? ¿De rodillas ante Yun-Si? ¿Estoy viendo bien? Basta. Yo pagaré por ti. Señorita Yun-Si, por favor. Pago con tarjeta aprobado, 10 millones. Esto... No es la tarjeta negra del señorito Mo. Yun-Si incluso sabe la contraseña. ¿Será que...? Estos 10 millones los pago yo por Duan Jingmo. Pero este dinero solo cuenta como un préstamo para él. Duan Jingmo, tú me salvaste la vida. Yo gasto 10 millones por ti. Podemos considerarlo saldado, ¿verdad? Sí. Entonces tienes que esforzarte mucho. No desperdicies todos estos años que te he mantenido y que te he pagado los estudios. Duan Jingmo. Que te quiten la máscara en público, ¿verdad? Todo lo de hoy es solo el comienzo. La deuda por salvar mi vida está saldada. En el futuro no tendré piedad contigo. Voy a devolverte el doble del sufrimiento que pasé en mi vida anterior. ¿Mantenido? Así que el señorito Mo no es el nieto del hombre más rico. Es un estudiante pobre al que Yun-Si ha estado manteniendo. ¿Qué? Así que todo este tiempo ha estado fingiendo. Señorito Mo. Yun-Si, hacer esto es para que todos sepan a propósito. Que yo, Duan Jingmo, soy un pobre mantenido por ti. Nunca antes había sufrido una humillación como la de hoy. Solo porque no quiero estar contigo. Haces que todos se rían de mí. Es demasiado. Nunca te perdonaré. ¿Aún te atreves a seguirme? Es él. La persona que te seguía ya se ha ido, señorita. Ya puede soltarme. No me ha reconocido. Este chico modelo, aunque no me reconoció, parece tener un gran sentido de la justicia. Es cierto, he adelgazado tanto que la mayoría de la gente no podría relacionarme con la de antes. Oye, guapo, esa persona de antes podría volver a buscarme. ¿Podría molestarse en acompañarme a casa? Esos ojos se parecen mucho a los suyos. Vamos. Gracias, guapo. Mi apellido Ye. No uses ese tono tan empalagoso. Ah, señor Ye. Este G es tu coche. No me lo imaginaba. Este chico modelo gana bastante bien. Bueno, es normal. Con lo guapo que es, debe ser bastante popular. Sube al coche y no revuelvas. ¡Qué frío! La última vez fue mucho más entusiasta. ¿Acaso tiene una personalidad para el trabajo y otra para fuera del horario laboral? ¡Oh, no! Alto. Tontito. ¿Cómo se te ocurre salir a la carretera? ¿Estás bien? Me llamo Yun-Si. ¿Estás bien? ¿Cómo es que ella...? Pobrecito gatito, das pena. Ven, cariño, te llevo a casa. Señor Ye, ¿podría llevarme a la residencia Yunhai, en la calle Haiyang? Gracias. Yun-Si. Por fin te encuentro. Señorita Yun. Señor Ye, mi casa está ahí. Puede dejarme aquí. Te acompaño hasta la puerta. ¿No me invitas a pasar a tomar algo? Este tipo hace un momento parecía inaccesible. ¿Y ahora de repente se pone tan amable?
Ya está en casa, señorita. ¿Y este señor es? Tío Wu. Es que en el camino tuve un pequeño problema. Por suerte, este amable señor Ye me trajo a casa. Sírvele un vaso de agua, por favor. Este gatito lo acabo de recoger. Cuídamelo bien. Señorita, es la primera vez que la veo traer a un hombre a casa. Ustedes. Tío Wu, no se preocupe. Solo tomará un poco de agua y se irá. Esos tipos que la seguían, señorita Yun, probablemente no se darán por vencidos. ¿Qué piensa hacer, señorita Yun? Por supuesto que Don Jingmo no se rendirá. Pero yo ya tengo otros planes. Gracias por el aviso, señor Ye. Tendré cuidado. El difunto señor Yun era discreto y reservado, y protegía mucho a los miembros de su familia. Por eso, muchos ni siquiera saben que la familia Yun es la más rica de Jiangcheng, y menos aún, que la heredera de toda la fortuna de los Yun es una mujer. Con razón al principio. Estabas tan frío. Pero al llegar a la puerta de mi casa, cambiaste de actitud de repente. Resulta que vienes por la fortuna de mi familia. Puedes olvidarte de eso. Aunque eres bastante guapo, yo no soy una chica fácil. Si quieres buscar una mujer rica, vete a otro lado. Buscar una mujer rica. Esta chica, de verdad me toma por un gigoló de lujo. Y todavía quieres negarlo. No es que desde que viste que vivo en la residencia Yun, insististe en entrar conmigo, te lo digo claro. Lárgate ahora mismo. Esas tácticas tuyas pueden funcionar con otras mujeres, pero conmigo no. No hay otras mujeres. ¿Qué dices? Eso es. La primera vez. ¿De verdad me has reconocido? Espera, no. He perdido más de 50 kilos. ¿Cómo es posible que aún me reconozcas? El aspecto físico de las personas cambia. Lo que perdura es lo interior. No importa en qué te conviertas. Siempre te reconoceré. Desde antes hasta ahora, la única que me ha olvidado eres tú. Bueno, qué labia. ¿Cómo te llamas? Ye Yanchen. Pareces bastante alto. 1,88. ¿Haces ejercicio? 8. Si la última vez no viste bien, puedo quitarme la camisa de nuevo. No, no hace falta. Recuerdo que la última vez te gustó mucho. No parabas de tocar aquí. Vale, ya basta. Lo que quiero decir es que eres bastante alto. Y tienes buena complexión. Deja ya de trabajar de modelo masculino. Entonces, ¿qué crees que sería más adecuado para mí? Yo te mantengo. Vale. ¿En qué estás pensando? Quiero decir que justo necesito un guardaespaldas. ¿Solo que guardaespaldas? Solo guardaespaldas. Ahora, ¿cuánto ganas al mes? 5.000. Bien, yo te pagaré 50.000 al mes. De acuerdo. Qué generosa es la señorita. Pero no puedes ponerme las manos encima. A esta señorita le gustan los obedientes. Si no, te despediré. De acuerdo. Mi señorita. Su actitud es claramente sumisa, pero ¿por qué siempre me da la sensación de una arrogancia y fuerza propias de un rey? Siento como si hubiera ofendido a alguien que no debía. Suéltame, señorita. Tío Wu, ¡para! ¿A toda la gente de tu familia le gusta hablar así? Suéltame. Atreverse a mancillar a la señorita. Me las pagarás. Tío Wu, te has equivocado. Sí, sí ha sido ella quien me ha mancillado a mí. Vale, solo era una broma. La señorita últimamente siempre la siguen personas desconocidas. Soy el nuevo guardaespaldas que ha contratado. Sí. Puedes llamarle Xiaoye. Lo siento. Mi señorita de pequeña siempre fue muy solitaria y nunca ha tenido otros amigos. Aparte de ese Duan Jingmo, es la primera vez que la veo traer a otro hombre a casa, por eso temía que la engañaran.
Y por eso, ¿Duan Jingmo viene a menudo? antes venía mucho. Cada vez que venía, le pedía dinero a la señorita. Pero la señorita siempre le da todo lo que pide. Basta, necesito descansar. Ye Yanchen, vete a descansar ahora. Mañana por la mañana, al despertar, quiero verte aquí. O si no, asume las consecuencias. Vale. Vaya una señorita pavo real tan orgullosa. Prepárame varias mudas de ropa y envía a 2 guardaespaldas a la residencia Yunhai. Joven señor Ye, el señor mayor y el segundo señor están a la puerta. Llevan medianoche esperando para pedirle disculpas. ¿Cómo es que se ha ido a la residencia Yunhai? A trabajar. ¿A trabajar? ¿Quién podría permitirse contratarle a usted? Sí que puede. Me paga 50.000 al mes. Dejar un grupo con ingresos mensuales de 50 millones de dólares para ir a trabajar por 50.000. ¿Quién diablos ha hechizado al joven señor Ye? Junzi. 10 años. Por fin te he encontrado. Por mucho que te guste ese Duan Jingmo, no voy a ceder. Señorita, hemos llegado a la universidad. Con dejarme aquí basta. Vuelve a recogerme al atardecer. Esta chica... ¿Es que doy tan mala imagen? Oye, Junzi, lo de la cena benéfica de ayer todos nos hemos enterado. Ese Duan Jingmo quería regalarle algo a la chica más guapa, pero resulta que hasta su tarjeta negra la dejó sin fondos. Al final, resulta que fuiste tú quien le prestó dinero a Duan Jingmo. Así pudo pagar la cuenta, así que tu familia es tan adinerada. Menuda farsa nos ha estado haciendo. Pensábamos que de verdad era un niño rico, no me lo puedo creer. Es un pobre tipo que hasta para comer necesita que le ayudes. En realidad, siempre tuvo muchas fallas, pero todos vosotros le creísteis. Sí, pero tampoco imaginábamos que fuera tan atrevido. Y tú le pagaste los estudios, le trataste tan bien. ¿Por qué se negaba a estar contigo? ¿No os acordáis? Hace un mes yo pesaba 100 kilos. Ah, es verdad, pero yo ya notaba que tenías buen tipo. No pensé que al adelgazar fueras tan guapa. La belleza del instituto a tu lado pasa desapercibida. Señorita, no te cierres tanto. ¿Por qué no me mantienes a mí? Seguro que soy más agradecido que Duan Jingmo. Vale. Aunque os desviváis por adularla, Junzi nunca os dará ningún beneficio. Aunque os desviváis por adularla, Junzi nunca os dará ningún beneficio. Vuestro señorito Mo aprovechó que la familia más rica es discreta para hacerse pasar por su nieto. Ahora es un nieto de verdad. Qué sorpresa que no le hayáis abandonado. Tú. Déjate de rollos. Lo de su identidad nunca lo dijo Jingmo. Fue la gente, al ver su buen nivel de vida, la que lo supuso. Jingmo simplemente no se molestó en corregirlo. No se molestó en corregirlo. ¿Y qué si no tiene dinero? Lo que me gusta de él nunca ha sido su dinero. No olvides que siempre ha sacado muy buenas notas. Es famoso en el instituto por ser un cerebrito. Tiene un gran futuro por delante. Claro, no como tú, que con un par de euros ya presume. Vaya, qué interesante. Duan Jingmo. No pensé que en una sola noche ya hubieras lavado el cerebro a Zhou Mengyao y los demás. Junzi, estos años has sido mi perrito faldero. Quien sea puede burlarse de mí, pero tú no tienes derecho. ¿Qué pasa? ¿Solo porque no acepté tu declaración te empeñas en vengarte así y ponerme en ridículo? Te lo digo claro. Esto solo conseguirá alejarme de ti. Jamás hará que me gustes. Duan Jingmo, el narcisismo también es una enfermedad. Dime, ¿qué tienes tú que me pueda gustar? ¿Qué me gusta de ti? ¿Que eres un fantasioso? ¿O que estás lleno de... baratijas de oferta? ¿Tú? Basta ya, Junzi. ¿Acaso en tus ojos solo existe el dinero? Sí, es cierto que tomé tu dinero. Pero todo eso me lo diste de buena gana. Además, llevo años gestionando tu empresa. Si no fuera por mí, ya habrías malgastado toda la fortuna familiar. Todo eso es la recompensa que merezco. ¿Ayudarme? ¿De qué te ríes? Duan Jingmo,
Me doy cuenta de que te encanta manipular la historia. Fue tú quien dijo que tu familia era pobre. Y me rogaste que te mostrara el mundo. Y ahora dices que me ayudaste. Además, durante tu gestión, varios proyectos tuvieron pérdidas. No te lo he reclamado, y aún tienes el descaro de atribuirte el mérito. Déjate de tonterías. De cualquier modo, lo hice mejor que tú. Exacto, Jun-si. Siempre suspendes los exámenes. Con esa cabeza de chorlito, si no fuera por Jingmo, tu empresa ya habría quebrado. Saco malas notas porque lo hago a propósito. Acabo de escuchar un chiste ridículo. He visto gente testaruda, pero nunca tan testaruda. Junzi, no tienes vergüenza. Hablando de eso, Jun-si, no creas que por volver a la escuela todo va a solucionarse. Tus notas son tan malas. Y encima, suspendes a menudo. Ahora has estado un mes de baja. Seguro que ni has terminado el trabajo de fin de grado, no como Jingmo. Su trabajo ha recibido elogios y se ha publicado en el periódico. Este tema de investigación es algo que ni devanándote los sesos podrías idear en 10 vidas. Jun-si, te lo digo claro. No me interesa para nada tu asqueroso dinero, si no fuera porque me lo dabas persiguiéndome. Ni me molestaría en aceptarlo. Con mi talento, en el futuro ganaré 10 veces más, sin esfuerzo. ¿Ah, sí? ¿Y tú? Solo te queda una semana para entregar el trabajo. Si no lo terminas, ni siquiera te podrás graduar. ¿Y si lo termino? ¿Tan segura de ti misma? Vale. Si de verdad lo terminas y obtienes la misma calificación que yo, Duan Jingmo, me desnudaré y correré por el patio de la escuela. Yo, Duan Jingmo, me desnudaré y correré por el patio de la escuela. De acuerdo, Duan Jingmo. Estaré esperando para ver cómo actúas frente a toda la escuela. Ha aceptado. Junzi se ha vuelto loca. Con sus notas, atreverse a competir con el genio de Jingmo. Jun-si, si Jingmo pierde le haces correr desnudo. Pero si eres tú la que pierde, ¿no deberías pagar también un precio? Eres una chica. Correr desnuda no queda bien. Te propongo esto. Si pierdes, tendrás que ir al patio y pedirle perdón a Jingmo de rodillas, delante de todos. ¿Te atreves o no? Tienes miedo. Si no te atreves, puedes pedirme perdón de rodillas ahora mismo. También vale. Solo estoy pensando, Duan Jingmo. Trato hecho. No vayas a echarte atrás. Vaya, qué testaruda eres. Junzi, te arrepentirás. Aunque termines la tesis, nunca alcanzarás mi nivel. La humillación que me hiciste pasar ayer. Te la devolveré con creces. Oye, ¿habéis oído? Esa Junzi se atreve a desafiar al superestudiante Duan. Uy, esto se va a poner bueno. ¡Guau! ¡Qué guapo eres! Cielo, ¿cómo te llamas? ¿Eres una estrella nueva? ¿Me das un autógrafo? ¿Me das tu WeChat? Te admiro desde hace mucho. ¿Nos hemos visto antes? Yo también quiero tu WeChat. Oye, guapo, ¿a dónde vas, guapo? Señorita. He venido a recogerte. Dios mío. Junzi es una joven de buena familia, como debe ser. Hasta su acompañante es tan guapo. ¡Qué encanto! Junzi es demasiado afortunada. Déjame ser la señorita por un día. Basta, deja de irradiar ese encanto. Si no, vas a bloquear el campus. Buenos días, señorita. Como te quejaste de que no iba muy presentable. Me arreglé un poco. ¿No te gusta? Muy guapo. Pero ahora ya te has reformado. No actúes como en un burdel aquí. Vámonos ya. Aparezco más a tu lado. Así, cuando la gente hable de ti. No siempre te asociarán con ese Duan Jingmo todo el tiempo. Con razón Junzi ha estado estos días, con una actitud tan rara. Resulta que después de adelgazar, se ha ligado a otro. Junzi. Para fastidiarme, realmente. No te detienes ante nada.
Ahora mismo, tengo asuntos importantes que atender. Que el tío Wu te busque una habitación. Parece preocupada por algo. Investiga qué ha pasado hoy, en la escuela. La verdad es que de pequeña mis notas no eran malas. Después de conocer a Duan Jingmo, para estar más cerca de él, elegí la misma carrera. Y por compadecer su situación de estudiante pobre, para que consiguiera más becas, fui pasándole en secreto algunas de mis buenas investigaciones y proyectos, sin que se enterara. Con el tiempo, Duan Jingmo forjó su imagen de cerebrito, y se atribuyó todo el mérito. Pero este tema de investigación lo había preparado con esmero para mí. No me esperaba que él se me adelantara y lo usara como tesis. Incluso lo publicó. Yo lo consideraba mi única familia, y a cambio, acabé así en la vida pasada. En este mundo no se puede confiar en los demás, hay que valerse por una misma. Pero estos 2 años he sido perezosa con los estudios. Encontrar un nuevo tema y además ganarle a Duan Jingmo es demasiado difícil. Cuidado. Gracias. De nada. Señorita, no ha cenado. He preparado una bandeja de fruta. No tengo hambre. ¿No te acuerdas? Antes era una persona de 100 kilos. Ahora que por fin he adelgazado, saltarme una comida lo tomo como parte de la dieta. Ha adelgazado tanto. Habrás sufrido bastante, ¿no? Los demás, cuando se enteran de que he adelgazado y estoy más guapa, solo me felicitan por el cambio. Esta es la primera vez que alguien se preocupa por mí. Más que la figura, para mí lo más importante es la salud de la señorita. ¿Son estos los nuevos temas que la señorita ha preparado para Duan Jingmo? Estás bien informado. Pero estos no son buenos. El mejor ahora es suyo. Con Duan Jingmo. Realmente eres muy especial. ¿En qué estás pensando? Esos temas los preparé para mí misma, pero no me esperaba que Duan Jingmo me los robara, y además él ni siquiera me lo dijo. Ah. Mejor así. ¿Qué le pasa a este chico? Parece que siempre está compitiendo y peleando. Este valor no parece correcto. ¿En serio? Mira, según la fórmula, aquí debería hacerse un segundo cálculo. Eres bueno, chico. Un problema químico tan difícil y lo has resuelto. Con tu talento, ¿cómo acabaste de modelo de pasarela? ¿Acaso me ocultas algo? Si se descubre mi identidad, no se enfadará. ¿Es que tu familia no te apoya para estudiar? Te viste obligado a dejar la escuela. Lo entiendo, lo entiendo. Ya que trabajas para mí, yo te protejo. ¿Te gustaría volver a estudiar? Creo que así, como estoy ahora, está bien. Vale, qué pena. Tan listo y terminó por mal camino. Pero tengo bastante suerte. Es la primera vez que la señorita se apiada de mí. Otra vez con eso. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Disculpe, señorita, no he podido detenerlo. No pasa nada, tío Wu. Puede salir. Duan Jingmo, ¿no sabes que allanar una morada es delito? Yo no puedo entrar, y él porque sí puede. Espera. Él no es Ye. Es mi guardaespaldas. Claro que puede estar en mi casa. Guardaespaldas. Parece que en la fiesta de la última vez todos se confundieron. Tiene sentido. El príncipe heredero de Pekín, el joven Ye, ¿cómo podría fijarse en Junzi, una mujer como ella? Con esa pinta, y es guardaespaldas, yo creo que es simplemente un corderito. Oye, corderito, ¿sabes que Junzi me ha gustado durante 3 años? Para perseguirme hacía de corderita para mí todos los días. Ser buena contigo es solo para darme celos, para llamarme atención,
nada más. Y seguro que no lo sabes, ella antes era una gorda de más de 100 kilos. Al caminar, toda la carne le temblaba. Basta. ¿Has terminado? ¿Por qué te pones nerviosa? ¿Temes que tu nuevo amor sepa tu verdadero rostro? Y me he quedado corto. Si ha adelgazado tan rápido, toda su piel debe estar flácida. Solo pensarlo da asco. ¿Te atreves a pegarme? Solo los canallas e incompetentes usan los defectos de otros como tema de conversación. ¡Tú! ¿He dicho algo falso? Si no fuera por Junzi, aún seguirías siendo un inútil. Ni siquiera podrías estudiar, y mucho menos tener la vida que tienes ahora. A un perro, en 3 años, le enseñas a ser agradecido. Pero tú no aprendes. Eres peor que un perro. Tío Gu, que se vaya. ¿Lo oyes? Lárgate ahora mismo, o te lo haré pasar mal. Me las pagaréis. Junzi, disfruta mientras puedas. Pero tranquila, tu tesis nunca podrá ganar a la mía. Espero que me ruegues de rodillas. Tío Gu, pon un cartel en la puerta, que ponga: prohibida la entrada a perros y a Duan Jingmo. Prohibida la entrada. Vale. Corderito, tú también espera. Tú, Corderito, también espera. No sabía que supieras insultar tan bien. ¿Y lo he hecho bien? Bien, sigue así la próxima vez. Te has hecho daño. Espera, tengo una tirita. Junzi, ¿de verdad soy solo una herramienta para darle celos? No le quieras. ¿Por qué no me quieres a mí? ¿Qué dices? La fecha límite del ensayo es en 1 semana. ¿Tienes algún plan? Al principio solo quería ganar esta apuesta, pero no pensé que Duan Jingmo fuera tan arrogante. Entonces, pues no me queda más que mostrarle a todos su verdadera cara bajo ese título de estudiante ejemplar. Jiangxi Songyu, Wang Kai, Xu Feng. Esta es la lista de los trabajos que han aprobado. Junzi, ni siquiera has aprobado tu ensayo. Es para morirse de risa. Con tu nivel, ¿y aún te atreves a desafiar a un estudiante ejemplar como Jingmo? Yo he aprobado. Junzi, ¿no te da vergüenza? Parece que pronto veremos un buen espectáculo. Tranquilos, el profesor aún no ha terminado de leer. Junzi, estás soñando. El profesor claramente ya terminó de leer. No te hagas la dura. ¿Quién dice que he terminado? Lo que acabo de leer era la lista de aprobados. Aquí tengo otra lista, la de los sobresalientes. Estudiante Junzi, enhorabuena por obtener el premio más alto para el ensayo sobresaliente, la calificación A. ¿Qué? ¿Calificación A? No puede ser. ¡Tan alta! Es increíble. Calificación A. Esto es imposible. Profesor, debe de haber un error. Sí, profesor. Esta Junzi es perezosa y torpe. Suele suspender los exámenes. ¿Cómo podría...? Ya lo sé. Lo ha plagiado. Voy a denunciarlo. Este ensayo lo he escrito yo misma. No es un plagio. ¿Quién va a creer eso? ¿Mientes descaradamente? ¿No te da vergüenza? Si un estudiante ejemplar como el señorito Mo recibe una A, nadie diría nada. Pero tú, Junzi, solo tienes un poco de dinero sucio, ¿no? Seguro que pagaste a alguien. Junzi, ¿hasta cuándo vas a seguir negándolo? No solo has falsificado tu trabajo académico, sino que incluso el plagio lo has hecho de manera tan descuidada. Estamos en la Facultad de Química. ¿Y tú entregas un ensayo sobre inteligencia artificial? ¿Qué significa eso? ¿Eh? Hasta la especialidad la confundes. ¿Pero qué dices? Junzi, creo que al hacer dieta te has quedado sin cerebro. ¿Acaso sabe lo que es la inteligencia artificial? Profesor, exigimos firmemente que descalifique el ensayo de Junzi y que castigue severamente su vergonzoso acto de plagio. De lo contrario, no lo aceptaremos. No paras de decir que he plagiado. ¿Dónde están las pruebas? Tus notas son tan malas. Seguro que es plagio. Es fraude académico. O sea que no tenéis pruebas y me atacáis personalmente. ¿Y qué si no tenemos pruebas? Las pruebas están ahí, delante de todos.
¿Acaso tú tienes pruebas de que este ensayo lo escribiste tú? Yo. Puedo dar fe por la estudiante Junsi. Profesor, ¿no se habrá equivocado? Este ensayo de la estudiante Junsi lo escribió en solo 3 días en mi instituto de investigación, delante de mí. Puedo dar fe de ello. ¿De verdad lo escribió Junsi? ¿Cómo es posible? Ella es de la Facultad de Química. ¿Cómo podría investigar sobre inteligencia artificial? Hace una semana, la estudiante Junsi vino a verme de repente pidiendo cambiar de carrera. No lo entendía para nada, así que, naturalmente, no pude aceptarlo. Pero la estudiante Junsi insistió mucho, dijo que haría la investigación delante de mí. Así que, acepté. No me esperaba que la estudiante Junsi me diera una sorpresa tan grande. Pero, ¿cómo puede saber ella de esto? Porque esta es mi verdadera especialidad. ¿Qué? En realidad, desde pequeña siempre he estudiado inteligencia artificial. Solo que después de conocerte a ti, para estar más cerca de ti, elegí la misma facultad que tú, química, que no se me da bien. Y aún así, pensasteis que no tenía cerebro. Ahora simplemente he vuelto a mi campo de especialidad. Todo eso es solo tu versión. No me lo creo. Profesor, aquí hay gato encerrado. Seguro que hizo que otro lo escribiera antes, lo memorizó y luego lo escribió delante de usted a propósito. Seguro que es así. Basta, Duan Jingmo. La apuesta original contigo solo era para que dejaras de insistir. No me esperaba que fueras a tergiversar las cosas. Tergiversar las cosas. Estudiante Junsi, ¿qué quieres decir con eso? Este es el periódico con el ensayo premiado de Duan Jingmo. Seguro que muchos compañeros lo han visto. Pero en la segunda columna, tercera fila, hay un punto decimal que tiene un error minúsculo. Solo si movemos uno de esos puntos decimales una posición hacia adelante, la demostración posterior de la fórmula se volverá lógica. ¿Qué? Junsi, ¿qué estás tramando ahora? La compañera Junsi tiene razón. La fórmula del trabajo está mal. Es verdad que está mal. Así que había algo así. Mal, ¿cómo podría dar un resultado correcto? Porque ese punto decimal lo escribí mal por un error mío, y por eso está así. ¿Qué? Este trabajo resulta que lo escribió Junsi. Pero, ¿no era el trabajo de Las Duan? ¿Acaso el Las Duan ha plagiado? Duan Jingmo. El plagio no es ninguna broma. ¿Es esto cierto? Esto por supuesto que no es cierto, profesor. ¿Cómo iba a plagiarla? Entonces, ¿cómo explicas esto? Es pura coincidencia. Sí, coincidencia. Esto claramente fui yo. Escribí mal el punto decimal. Junsi lo vio y me está difamando. Ni siquiera lo pensáis. Soy tan brillante, con mi capacidad. ¿A quién iba a plagiar? Jamás la plagiaría. Pero ya antes. Me parecías un poco raro. La idea central de tu trabajo no parece muy tu estilo. Wang Kai, cállate. Con mi capacidad uso el estilo que quiero. Duan Jingmo, que te cuestionen y te bajen del pedestal de as. ¿No es agradable? En la vida pasada, te aliaste con ellos para ir contra mí. Ahora solo te estoy dejando solo, sin aliados. Todo esto no llega ni a la 10ª parte de lo que yo sufrí. ¿Por qué te apuras? Lo mejor aún está por llegar. ¿Qué manera de mentir descaradamente? Es imposible despertar a quien finge dormir. Vale. Podemos pasar por alto esto como si yo no hubiera cuidado bien mi tema, y ya está, pero, Duan Jingmo, necesito recordarte. ¿Nuestra apuesta? Tú. ¿Qué apuesta? Parece que Las Duan dijo que si Junsi podía escribir un trabajo de nivel A, él correría desnudo por el patio. Desnudo. Dios, qué vergüenza. Por la cara de Las Duan, ¿no querrá cumplir lo prometido? Jingmo. No es más que haber perdido una apuesta. Pues, a correr. Duan, el cerebrito, si se atrevió a apostar, tiene que atreverse a reconocer la derrota. Ya está así. ¿Y tú todavía le llamas cerebrito? Quítatela ya, quítatela. Dejad de grabar. Quítatela. Dejad de grabar.
Quítatela. Dejad de grabar. Quítatela. Dejad de grabar. Si es una carrera desnudo, ¿por qué no corres? Exacto, a correr. Ja, 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 ja. Antes fingía ser un niño rico, se las daba de muy importante. ¿Quién iba a pensar que acabaría así? Jaja. A lo mejor hasta sus notas eran falsas. ¡Qué vergüenza! Cuanto más orgullosa es una persona, menos capaz es de soportar la más mínima humillación. Duan Jingmo, ahora te has convertido en el hazmerreír de toda la escuela. Todo esto te lo has buscado tú solo. Dejad de mirar. Largo. Largo. Jun-si. ¿Cómo has podido ser tan despreciativo con mi dignidad? Esta vez te has pasado de la raya. Duan Jingmo, ¿estás en tus cabales? Fuiste tú quien me propuso la apuesta. Dijiste que si mi trabajo final obtenía mejor nota que el tuyo, te correrías desnudo. Quien apuesta, acepta. ¿Cómo va a ser que yo te haya humillado? A ver si nos entendemos. Lo que pasa es que estás celoso. Celoso de que yo me lleve bien con Meng Yao. Quieres llamar mi atención. ¿Quién quiere llamar tu atención? Basta ya, Jun-si. Te lo digo claro. Nunca, jamás podría gustarme alguien como tú. Incluso me das asco. Y además yo te salvé la vida. ¿Y tú me tratas así? Ay, ¿qué está pasando aquí? Vaya ingratitud. Jingmo, ¿tú le salvaste la vida a Jun-si? Sí. Antes se cayó al agua. Si no la hubiera salvado, se habría ahogado. Y ahora me paga con esta traición. Nunca me hubiera imaginado que estaba salvando a una desagradecida como tú. Así que el joven Mo también fue el salvador de Jun-si. Entonces Jun-si es una desagradecida. ¿Que soy una desagradecida? ¿Acaso no es así? Aunque es cierto que me patrocinaste, sí, acepté tu dinero, pero lo que salvé fue tu vida. La deuda por salvar una vida se debe pagar de cualquier forma. ¡Vengan todos! ¡Que vengan a ver esto! Una joven de alta sociedad como Jun-si, así es como paga con ingratitud. ¡Qué desagradecida! ¿Así? Yo no lo veo así. ¿Tú qué haces aquí? Vine a recogerte después de clase, pero no me esperaba. Que te molestara a alguien tan ciego. Tú, chico mantenido. Cállate la boca. Yo soy el salvador de Jun-si. Tú no tienes derecho a hablar. ¿Qué quieren hacer? Ya lo entiendo, Jun-si. ¿Acaso los hiciste venir? Que no reconozcas que soy tu salvador ya es bastante, pero encima traes a un grupo de gente para intentar pegarme. Eres tan malvada. ¡Vengan todos! ¡Vengan a ver! Me viene bien que llames a todos, así me ahorro el esfuerzo. ¿Qué quieres decir? Este es el registro de ayuda financiera de la señorita Jun-si a Duan Jingmo en los últimos 3 años. Transferencia mensual de 20.000. Un total de 720.000 en casi 3 años. Otra vez con lo de la ayuda financiera. Jun-si, tú me patrocinaste voluntariamente. ¿Acaso te obligué? Además, esa cantidad para ti no es más que una miseria, ¿verdad? ¿Merece la pena que no dejes de sacarlo a relucir? Tranquilo, aún no ha terminado. Durante estos 3 años, Duan Jingmo también, usando excusas como enfermedades o accidentes, ha estafado dinero a la señorita Yun, ha robado propiedades de la familia Yun y las ha vendido para lucrarse. Envió dinero a sus padres en su pueblo para construir una casa nueva, se lo gastó en diversión, un total de 13 millones. ¿Qué? Si es un estudiante pobre y ha estafado tanto dinero. Con tanto dinero y aún no se conforma, él sí que es un aprovechado. Mantenerlo a él ya es mucho, pero encima mantener a sus padres también. Si seguimos consintiéndolo, ¿acabará toda su parentela pegándose a Jun-si? Eso es solo su versión. ¿Tienen alguna prueba? Cada registro de transferencia aquí es una prueba, incluyendo incluso los de su ídolo, Duan Xiaocao, con mujeres desconocidas en hoteles. ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Es esto verdad? Yao Yao no es verdad. Duan Jingmo, no me imaginaba que fueras así. Me has decepcionado mucho. Me das asco. Yao Yao, Yao Yao. No me esperaba que vinieras a ayudarme. Soy de la señorita. Solucionar sus problemas es mi deber.
Pues llegaste en el momento justo. Por cierto, mi tesis ha obtenido la calificación de sobresaliente. Impresionante, ¿no? Muy impresionante. ¿Cómo es que no te sorprende nada? Porque siempre he pensado que cualquier cosa que te propongas, la lograrás. Que la tesis fuera polémica ya era bastante, pero ahora resulta que también estafaste millones. Esto ya es demasiado. Director, hay un malentendido. ¿Puedo explicarlo? Basta. Estudiante Duan Jingmo. Tu conducta ha afectado gravemente la reputación de nuestra universidad. Tras deliberación del comité, se decide cancelar tu beca anual. Se te amonestará públicamente. Que te vaya bien. ¿Qué? Director, de verdad es un malentendido. Director, esto seguro que lo hizo Junsi. Yo no sé nada. Director, por favor, no se vaya. No me expulse, director. Director. Mira qué risa da este tipo. ¿Qué miráis? ¿Nunca habéis visto nada? Yao Yao. Todo eso son mentiras de Junsi para difamarme. Tonterías. No te lo creas, por favor. Te juro que solo estás tú en mi corazón. Date prisa. ¿Por qué no responde? Yao Yao, Junsi me tendió una trampa. 17,50. Ni siquiera puedes pagar esto. ¿Cómo es posible? Si tenía dinero. Si no tienes dinero, ¿a qué vienes a comprar? Dicen que es un niño rico de la universidad. ¿Quién iba a pensar que es un estafador que no puede ni pagar sus cosas? ¿Qué estáis diciendo? Si no tienes dinero, hazte a un lado. No molestes, ¿vale? Hola, Yao Yao. Por fin coges el teléfono. ¿Qué Yao Yao ni qué niño muerto? Te has vuelto tonto, mocoso. Soy tu madre la que te llama. Mamá. Ah, así que aún sabes que soy tu madre. Y encima te atreves a bloquearme la tarjeta. ¿Sabes que estaba en plena partida de cartas y la tarjeta dejó de funcionar? Me vas a matar del disgusto. Actívala ahora mismo. No, mamá. Fue Junsi quien nos bloqueó las tarjetas. Ahora ni siquiera puedo comer. Me da igual. Arréglalo ahora mismo. O voy a tu universidad a armar un escándalo. Junsi. Me ha hecho quitar la beca. Y me ha bloqueado todas las tarjetas. Me está presionando así. Esta vez sí que te has ganado mi odio. No olvides que tu empresa aún depende de mí para gestionarla. Por mucho que me presiones, Junsi, si la empresa no cuenta con mi ayuda, no te quedará más que venir a suplicarme. Prohibida la entrada a personas ajenas. ¿Cómo te atreves a pararme? ¿Sabes quién soy? Sí, señor Duan. Está despedido. Orden directa de la señorita. ¿Qué? ¿Cómo se atreve Junsi? Mueve esto. Vamos, a trabajar. Vaya, ¿hace falta tanto? Vuelves a tomar las riendas. Es como un nuevo comienzo. Claro que hay que prepararlo bien. Tu gusto me gusta, la verdad. El escritorio y los muebles están seleccionados con cuidado. El sofá también es un modelo a medida. ¿Cómo sabías que me gustan los peluches de esta marca? Señorita, qué impaciente. Por probar el sofá nuevo. ¿Qué tonterías dices? Quiero decir, probar lo blando que es. No estarás pensando en... Junsi. Este tipo seguro que es así con todo el mundo. ¿Por qué se te acelera el corazón? Solo bromeaba. Ya que te gusta la decoración, mi esfuerzo no ha sido en vano. Pero, pensándolo bien, en la escuela, desenmascaraste por completo a Duan Jingmo y luego lo despediste. Entre tú y él, básicamente ya rompieron toda relación. Debe estar muy enfadado, ¿no? Me da igual si se enfada o no. ¿No te importa él? Pero he oído que antes tú... Eso era antes.
En aquel momento, mi abuelo acababa de fallecer. No tenía ningún apoyo a mi alrededor. Su aparición fue como la de una persona que se ahoga y por fin agarra una brizna de paja. Para poder retenerlo a mi lado, me esforzaba por complacerlo, pero al final, él me utilizó. Pero ahora lo tengo claro. No se puede confiar en nadie más que en uno mismo. Te voy a contar un secreto. Hace mucho que no me involucro en los asuntos de la empresa. Hasta me da un poco de nervios. Estoy seguro de que puedes hacerlo. Además, si tu abuelo pudo dejar la empresa en tus manos, es porque confiaba en ti. Si hay algo de lo que no estés segura, puedes consultármelo. Esta señorita te lo garantiza. Si solo es un modelo, ¿por qué creo que puede ayudarme? Y ni siquiera lo dudo. Incluso pienso que de verdad tiene esa capacidad. Señor Ye, el proyecto Amanecer ya está tomando forma. Esta vez es imprescindible que vuelva para dirigirlo. Señorita, tengo algunos asuntos esta tarde. Voy a ocuparme de ellos primero. Te contacto esta noche. Vale. Que siempre me tome por un modelo tampoco es una solución. Hay que buscar la oportunidad de aclarar el malentendido. Junzi, ya que has dejado atrás a Duan Jingmo, entonces yo también puedo quererte abiertamente. No puede entrar. Suélteme. ¿Qué? Junzi. Así que aquí te escondías. Lo siento, señorita, no pudimos detenerlo. Duan Jingmo, ya te he despedido. Sin mi permiso, ya no tienes derecho a entrar en el grupo Yunhai. ¿Que no tengo derecho? Todos estos años he gestionado la empresa por ti. Si no he hecho méritos, al menos he trabajado duro. ¿Con qué derecho me despiden? ¿Con qué derecho? ¿De verdad quieres que lo diga claramente? Llevas medio año gestionando los proyectos de la empresa. Más de la mitad de los proyectos en tus manos han dado pérdidas. Hasta debería alegrarme de no investigarte y reclamarte daños. Ya he sido bastante buena contigo. ¿Y todavía tienes el descaro de cuestionarme? Esos proyectos. Ya hice todo lo que pude. Aunque yo no estuviera, también habrían dado pérdidas. Junzi. Si me echas, ya no habrá nadie más que te ayude. ¿De verdad crees que tú sola puedes sostener la empresa? Ja, eso no es asunto tuyo. Vengan, sáquenlo. Junzi, no me voy. Junzi. Junzi. Reconozco mi error. Antes fui arrogante. Todo fue culpa mía. Pero no soporto la idea de dejarte. Soy el único que tienes a tu lado. Si me voy, te quedarás sola otra vez. ¿Te duele por mí? ¿O te duele que ya no te daré dinero? Junzi, ¿qué tonterías dices? Claro que me duele por ti. Junzi. Aunque no te guste oírlo, pero cuando te caíste al agua... Si yo no me hubiera lanzado sin pensar, habrías perdido la vida. Adiós. Hace 3 años, cuando falleció tu abuelo, fui yo quien te acompañó. Así pudiste superarlo. ¿Acaso has olvidado todo eso? En estos 3 años te he ayudado tanto. Entre nosotros. ¿Acaso ya no queda ningún margen? No lo he olvidado. Pero tu bondad hacia mí, ¿acaso no es porque soy la señorita Yunhai y heredé una fortuna millonaria? En estos 3 años, el dinero que has tomado de mí es lo que una familia normal ganaría en toda una vida. Ya que sigues insatisfecho, no me culpes por no ser amable. Sáquenlo. No me iré, no me iré, no me voy. Junzi. ¿Quieres matarme haciendo esto? Junzi. ¿Ya no puedes soportar ni este pequeño sufrimiento? Pero en mi vida anterior, tú te aprovechaste de mí y me arruinaste hasta la muerte. Incluso en mi lecho de muerte os burlasteis y me humillasteis. Lo que he hecho no llega ni a una 10.000ª parte de lo que vosotros me hicisteis. ¡Alto! Señorita, este es el presidente Zhou de nuestro grupo. Estos 3 años la empresa ha estado principalmente en sus manos. Yao Yao.
Sabía que confiabas en mí. Papá, él es del que te hablé, Duan Jingmo. Es un estudiante excelente. Pero Junsi, esa clase de persona, le tiene manía. Tienes que ayudarle. Ajá. Zhou Mengyao. Así que eres la hija del presidente Zhou. Con razón Duan Jingmo te lame las botas. Resulta que encontró un buen padrino. Junsi, deja de sembrar cizaña. Esas porquerías que hiciste, Jingmo ya me las ha explicado. Eras una gorda asquerosa a la que nadie quería. Usaste el dinero para obligar a Jingmo a quedarse a tu lado. Y ahora le das la vuelta a la tortilla. Eres repugnante. ¿Yo le obligué? Zhou, la reina del campus. Eres la verdadera hazme reír. Te gusta tanto lamerle las botas a los hombres. ¿Es que no has visto a un hombre en esta vida? Yo... ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Duan Jingmo es una basura. Solo a ti se te ocurre fijarte en él. Un inútil. Una ciega. Hechos el uno para el otro. Mejor que os quedéis juntos para siempre. Junzi, niña, al fin y al cabo, te he visto crecer. Cuando eras pequeña, venías a la empresa con tu abuelo a jugar. Hasta te cogí en brazos. Yao Yao es mi hija. Hazme este favor. Sé un poco más amable. Tío Zhou. Más bien soy yo quien debería decirle eso. Si no fuera porque mi abuelo, en su bondad, le dio algunas acciones y le encomendó proyectos importantes de la empresa. Ahora usted ayuda a su hija a acosarme. Si mi abuelo se entera de esto, se revolverá en su tumba a medianoche para venir a ajustar cuentas con usted. Basta, Junzi. Al fin y al cabo, también soy accionista de la empresa. Da igual lo que digas. A Duan Jingmo lo protejo hoy. Gracias, señor Zhou. ¿Vas a protegerlo? Junzi, como accionista de la empresa, he estado gestionándola todos estos años. Todavía tengo ese poder. Gracias, señor Zhou. En el futuro trataré muy bien a Yao Yao y me esforzaré al máximo por servirle. Acabo de despedir a alguien y el señor Zhou quiere protegerlo. Parece que quiere enfrentarse a mí. Pero si yo no lo acepto, ¿Por qué no lo aceptarías? porque esta empresa se apellida Yun. El señor Zhou acababa de hablarme sobre las acciones. Pues vamos a hacer cuentas. Mi familia Yun controla el 70%. Tengo la última palabra. Hoy, no solo Duan Jingmo, incluso su hija, Zhou Mengyao, si yo no doy el visto bueno, nadie se quedará en el grupo Yunhai. Junzi, no te pases. Tío Zhou, lo aprendí de usted. Tranquilo. Vengan, saquen a estos dos que no tienen nada que ver con la empresa. Junzi, no te pases. ¿De verdad crees que al volver a la empresa puedes controlarlo todo? Nosotros respetamos al viejo señor, no a una mocosa como tú. Te crees muy importante. Vuelves y ya armas lío. Déjate de tonterías, llévenselos. Eres muy dura. En ese caso, no me queda más que pedir una baja por enfermedad. Veremos si el grupo Yunhai sin nosotros, la gerencia, una chiquilla como tú, puede mantenerse a flote. No, la empresa está negociando un gran proyecto con el grupo Y. Si no están el señor Zhou y los demás, seguro que habrá un gran problema. Mocosa, espero a que vengas a suplicarme. ¿Qué? ¿Esos viejos del grupo Yunhai se atreven a ponerle trabas a propósito? Malditos. El grupo Yunhai está negociando el proyecto Amanecer con nosotros, con solo una orden tuya. Esos viejos no se atreverán a meterse más con la señorita Junzi. ¿Se oye? Ella es la heredera del grupo Yunhai. Aunque la ayude esta vez, esa gente seguirá buscando formas de hacerle la vida imposible. Tarde o temprano tiene que aprender a gestionar un grupo de verdad. Ya estás de vuelta. Me ha contado el tío Wu que hoy hubo muchos problemas en la empresa. ¿Desde cuándo el tío Wu está tan bien informado? Va, no pasa nada. Es solo que no me esperaba que esta Zhou Mengyao resultara ser la hija de uno de los accionistas del grupo. Para vengar a su hija, se ha aliado con otros accionistas para boicotearme y presionarme. ¿Y qué piensas hacer? ¿Me estás subestimando? En cuanto a la gestión de la empresa, mi abuelo ya me enseñó. En lugar de castigar, es mejor ganárselos para nuestro bando.
Ahora mismo, tienen en sus manos un proyecto importante. Si consigo hacerme con él, el resto de la dirección me reconocerá. Por interés, se pondrán de mi lado. Como era de esperar de la señorita. Parece que no tengo que preocuparme demasiado. Pero ahora hay un asunto peleagudo. El hombre más rico de la capital, el Grupo Y. ¿Lo conoces? Ajá. El Grupo Y tiene una riqueza descomunal. Dentro de la familia luchan por el poder a muerte. Pero resulta que hace medio año fue tomado por el heredero más joven, que acababa de volver de estudiar en el extranjero. He oído que este heredero actúa con mano dura, no perdona a nadie y decide sobre vida y muerte. ¿Tan aterradora es mi reputación? Deja de ser tan engreído. ¿Y entonces? Ahora, el proyecto Amanecer, dirigido por el tercer joven señor Y, es un bocado muy apetecible para todas las grandes familias del país. Si consigo este proyecto, da igual qué artimañas intente el señor Zhou, los veteranos del grupo se pondrán de mi lado por interés. Es cierto, qué lista es la señorita. Pues claro. Pero ahora surge un problema. Tengo que encontrar la manera de ver al tercer joven señor Y para poder ganarme su favor y negociar con él. Pero aún no sé dónde está. Y no me esperaba que en internet lo pinten tan aterrador, como un demonio que se come a la gente. Yo creo que toda esta información de internet se va deformando. No se puede creer todo. Yo creo que estos rumores de internet no son sin fundamento. Seguro que ha ofendido a mucha gente. Pero tiene sentido. A una edad tan joven, ya ha conseguido controlar el Grupo Y. Debe de ser un tipo temible. No es alguien con quien meterse. Y no sé ni dónde está. Ay, ¿por qué te cuento todo esto? Mejor déjame a solas para investigar bien. Si de verdad quieres verlo. Quizás yo pueda ayudarte. ¿Tú? He oído que el tercer joven Y compró un terreno en Yangcheng hace años. ¿Sabes algo de eso? Claro que lo sé. Nianyun Xiaoju. El complejo residencial más caro de Yangcheng. ¿Lo sabías? Entonces, ¿sabes qué significa este Nianyun Xiaoju? ¿Significado? He oído que Nianyun Xiaoshu lo compró el tercer joven Y hace 10 años. En aquel entonces era muy barato. Ahora el precio se ha disparado. Hay que reconocer que el tercer joven Y tiene mucho olfato para los negocios. ¿Por qué me dices todo esto? Realmente no se acuerda de mí en absoluto. Bueno, da igual. Ya que no le gusta Duan Jingmo, entonces aún no es tarde para nada. He oído que cada vez que el tercer joven Y viene a Jiangcheng, se aloja en Nianyun Xiaoju. Si quieres verlo, podrías probar suerte allí. ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? Siempre tengo información precisa. Tienes razón. La información en vuestra profesión es muy rápida. Da igual si tu información es precisa o no. Mientras pueda ver al tercer joven Y. Aunque me frían en aceite, tengo que intentarlo. Quiero ver si el tercer joven de la familia Y es realmente tan aterrador como dicen los rumores. Parece que si no te revelo mi identidad pronto, la reputación del tercer joven Y ante tus ojos no tiene remedio. Prepárate bien mañana. Quiero darle una sorpresa. ¿Qué? ¿La señorita Yun ya ha llegado? Tío Sang, hoy te vas a molestar en acompañarme. Es que solo tú has visto a ese heredero de la familia Y. No se preocupe, señorita. Haré todo lo posible para ayudarla a conseguir el proyecto. Pero, ¿puede esperarme un momento? Voy al baño. Informo al joven Y. La señorita Yun ha aparecido.
El lugar aún se está preparando. Busca la manera de retenerla 10 minutos. Oiga, señorita. Disculpe, ¿tiene cita? ¿No se puede venir sin cita? Oh, claro que sí. ¡Qué boca! Dilo ya. Verá, es que... Nuestra residencia Nianyun. Supongo que es su primera vez aquí. ¿Qué tal si le hago una presentación? No me interesa. Mire, si me acompaña, a dar una vuelta. Luego, si hay alguien que quiera ver, o algo que quiera hacer, haré todo lo posible por complacerla. Pero, ¿y si quiero ver al tercer joven de la familia Ye? Claro. También puedo arreglarlo. ¿De verdad? ¿En serio? Por aquí, por favor. Ahora sí me dejará explicar, ¿verdad? En realidad, nuestra residencia Nianyun fue diseñada por el tercer joven para una chica. No hace falta que lo expliques. Lo compro. Solo es comprar un edificio. Si con eso puedo verlo, ¿qué importa comprar un edificio? Llévame a firmar, rápido. Hola, quiero un apartamento de su residencia Nianyun. Lo quiero comprar. Oh, déjeme ver el precio. Actualmente solo nos queda uno. El precio es de 5,000. 3,000. 1,000. Ustedes, la residencia Nianyun, ¿no presumen de ser la urbanización más cara de Yangcheng? El precio no da tanto miedo. Ah, sí. ¿Cómo íbamos a cobrarle de verdad? Si el tercer joven se entera, me mata. Disculpe. Me quedo con este apartamento. Disculpe. Me quedo con este apartamento. Vaya, sois como la mala hierba. Esa frase debería decirlo yo. Bueno, ya está. Hoy no voy a pelearme con vosotros. Tengo asuntos importantes. Me voy, pues. Olvídalo, Junsi. Ya te lo he dicho. El último apartamento es mío. Así es. La señorita Chou de aquí y su novio acaban de reservar el apartamento 10 segundos antes que usted, así que este piso debería ser suyo. Lo siento, Junsi. Llegamos primero. Señorita Chou, señor Duan, qué suerte tienen. En realidad, Nianyun Xiaochu se vendió hace tiempo. Solo quedaba esta última unidad, que no estaba disponible. Se puso a la venta esta misma mañana, y ustedes han venido. Idiota. La última unidad siempre la reservó el tercer joven para la señorita Yun. Hoy que ha venido la señorita Yun, claro que hay que abrirla. No, este apartamento es para la señorita Yun. ¿Y tú quién eres? Eres nueva, ¿verdad? Llevo 1 año trabajando aquí. ¿Cómo es que no te he visto antes? ¿Te atreves a quitarme la venta? ¿No sabes dónde te metes? Organízalo, firme aquí. Claro, por aquí, por favor. Lárgate de aquí. Inútil. Entonces no me culpes. Este piso es muy importante para mí. Cédemelo. Junsi, ¿en qué sueño vives? ¿Por qué iba yo a cedértelo? Para que lo sepas, tenemos pensado guardar este piso como vivienda nupcial. ¿Tú te lo mereces? Vivienda nupcial. Exacto. Gracias a ti, mi relación con Yao Yao ha ido a mejor. Y tú, Junsi, no vales ni un pelo de Yao Yao. Por mucho que te esfuerces, no voy a volver a mirarte. Una pobre presumida y un hombre sin seso. Vaya pareja perfecta. Chou Men-yao, como mujer, te doy un consejo. Criar a un hombre desagradecido te traerá problemas. ¡Cállate! Lo que pasa es que estás celosa de mi buena relación con Yao Yao. Por eso me insultas. ¿Celosa? Sí, estoy celosa. Celosa de un hombre que deja que su mujer compre la casa. Un gorrón con ínfulas. Qué celosa estoy. ¿Quién ha dicho que vivo a costa de una mujer? ¿Cómo es que tú puedes permitirte comprar esta casa? Junsi, ¿cómo es que ahora te has vuelto así? Antes, aunque estabas muy gorda, eras de carácter dulce. Pero ahora eres tan agresiva. Realmente no eres nada agradable. ¿A quién le importa que le guste a usted? ¿Crees que he cambiado porque piensas que ya no soy tan fácil de engañar? Que ya no puedes aprovecharte de mí. ¡Tú! En realidad, siempre me gustaste como eras antes. Junsi. Chou Men-yao y yo solo estábamos jugando. En mi corazón, siempre has estado tú. Si no fuera porque tú siempre me rechazabas, nunca me habría juntado con ella. Si te disculpas conmigo, entre nosotros todavía hay posibilidad de arreglarlo. Mira, te propongo algo.
paga tú esta casa y te perdonaré. ¿Perdonarme? ¿En serio? Sí, claro que es en serio. 10 millones para ti son solo una pequeña suma. Además, tú también quieres esta casa. Así que te doy una oportunidad de pagar. Duan Jingmo. Cada vez que creo que no puedes ser más asqueroso, no dejas de sorprenderme y superar mi percepción de ti. ¿Que te compre la casa para la boda? ¿Qué cara más dura tienes? Solo te estaba dando una oportunidad. Ya que no la valoras, pues te arrepentirás. Total, yo mismo puedo pagarla. En la subasta de la última vez, el dinero del collar. Puedo negarme a pagarlo. Apretaré los dientes y reservaré la casa para la boda. Ya me he peleado con Yun-si. Tengo que asegurarme de mantener a Chou Mengyao como mi apoyo. Rápido, traiga el contrato. Oye, Señor Duan, aquí tiene el contrato. Por aquí, por favor. ¿No eran 10 millones? ¿Cómo es que ahora son 59 millones? Se han equivocado, ¿no? No, no hay ningún error. No puede ser. Cuando vine antes claramente le oí decirle a ella que con 10 millones bastaba. Señor Duan, usted se confunde. Nuestra urbanización Nianyun Xiaochu es la más lujosa de Changcheng. Siempre ha tenido este precio. Yun-si, tú dilo. Antes eran 10 millones, ¿verdad? Y yo qué sé, ¿la compras o no? Si no, lárgate. Vale. Yo puedo comprarlo. Pero, ¿por qué a mí me dan un precio diferente que a ella? Llamen a su gerente. Voy a presentar una queja por discriminación. Voy a presentar una queja por discriminación. Jingmo, basta ya. Los precios de este proyecto siempre han sido altos. ¿Qué? Señor Duan, desde el principio les he atendido con dedicación y usted nos está tomando el pelo. ¿Acaso no sabe que Nianyun Xiaoyu respalda al grupo Ye? ¿Cómo se atreve a ofender a los Ye? Yun-si, seguro que eres tú otra vez, ¿verdad? Te has confabulado con ellos a propósito para burlarte de mí, solo para verme hacer el ridículo, ¿verdad? Estás loco. Yo soy la que quiere comprar. Tú eres el que quiere competir conmigo. Lo haces a propósito para fastidiarme. Te voy a dar una lección. ¡Alto! Eres tú otra vez, carita bonita. Parece que la lección de la última vez no te sirvió de nada. Entonces no me culpes por no tener piedad. ¡Vengan, échenlos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Cómo se atreven a tratarme así? ¡Los mato! ¿Están locos? Yo soy la hija del presidente Zhou del grupo Yunhai. ¿Cómo se atreven a tratarme así? ¡Alto! ¿Y qué? Este es territorio de los Ye. Atreverse a ofender al tercer joven Ye. Largo de aquí. El tercer joven Ye. ¿Será que...? ¿Estás bien? ¿Qué haces tú aquí? No me imaginaba que la señorita y el tercer joven Ye se llevaran tan bien, riendo y charlando. Y además, tan íntimos. Oye, mi tío Sang ha vuelto. Enseguida me llevará a ver a ese tal tercer joven Ye. El tercer joven Ye no es como Duan Jingmo. Si le ofendes, no podré salvarte. ¿Ah? ¿Sí? Pues yo tengo la impresión de que ese tercer joven Ye no da tanto miedo. Pues no tienes ni idea. La gente de la alta sociedad de la capital son todos unos pervertidos. Casi ninguno es normal. En fin, quédate conmigo luego y ya está. Ajá. Tío Sang, llévame rápido a ver. Al tercer joven Ye. No pensé encontrarte aquí. ¿Cuánto tiempo? Tío Sang, ¿cómo le llamas? Señorita, ¿y tú querías que te presentara al tercer joven Ye? Resulta que ya se conocían. O sea, ¿quieres decir que...? El tercer joven Ye. Buenas, tercer joven Ye. ¿No era solo un modelo? ¿Cómo puede ser el tercer joven Ye? Dicho sea de paso, señorita, tú y el tercer joven Ye, ¿cómo se conocieron? Conocernos...
Quizás fue el destino. El tercer joven Ye tiene razón. El destino es lo que nos une. Nuestra señorita siempre ha tenido pocos amigos. Ahora que tiene a alguien de su edad como amigo, me alegro mucho por ella. Le ruego, tercer joven Ye, que cuide bien de nuestra señorita. En realidad, la señorita Jun me ha cuidado mucho a mí. El que debería dar las gracias soy yo. Vaya, mi señorita, ¿ha podido ayudar al tercer joven Ye en algo? Sí. La señorita Jun. Si el señor Tang se entera de que me acosté con el tercer joven Ye pensando que era un gigoló, me puedo olvidar de seguir en Yangcheng. Alguien estaba molestando al tercer joven Ye. Yo, al ver una injusticia, lo salvé. ¿Qué? ¿En este Yangcheng aún hay quien se atreva a molestar al tercer joven Ye? Esto no es normal. Haré que lo investiguen a fondo. No hace falta. Con la ayuda de la señorita Jun es suficiente. Por cierto, esta morada de Nianyun. ¿Es la primera vez que la visita, señorita Jun? ¿Qué le parece si damos un paseo juntos? Sí. Muy bien, entonces, le molesto, tercer joven Ye. ¿Será una impresión mía? Siempre tengo la sensación de que el tercer joven Ye mira a la señorita con una mirada poco apropiada. Como era de esperar de un proyecto del Grupo Ye. El estilo es realmente lujoso y hermoso. Es único. La morada de Nianyun la diseñé yo personalmente, con todo mi esfuerzo. El gusto del tercer joven no está mal. Señorita, ¿está evitándome? ¿Qué dice tercer joven Ye? ¿Cómo me atrevería? Señorita. No me llames señorita. Tú eres el verdadero príncipe heredero. Estás enfadada. Pero Junzi, aquel día te salvé, y tú me tomaste por un modelo. No me diste ninguna oportunidad de explicarme. Te fuiste. ¿Que no te dio oportunidad? Parece que sí. No revelar mi identidad. Sí estuvo mal. Pero aparte de ti, en este mundo, nadie se ha atrevido a tratarme como tú, a tu antojo, llamándome y despidiéndome. Ye Yanchen. Junzi, ¿crees que soy un hombre al que se puede seducir tan fácilmente? Espera, quiero el proyecto Amanecer. Siempre ha sido tuyo. ¿En serio? Llama primero. Proyecto Amanecer. Se lo entregamos al grupo Yunhai. Que la señorita Jun se encargue. Esta vez estás satisfecho. Junzi. Gracias, tercer joven, por el proyecto. Me esforzaré al máximo. ¿Tú? Junzi. Es la segunda vez que juegas y te vas.
cuántas flores. Son bastante bonitas. Nuestra villa Nianyun fue diseñada por el tercer joven especialmente para una chica. La chica de la que habla no será yo. Sea como sea, ocultar su identidad no está bien. En cuanto al amor, esta señorita tiene que investigar bien. Nianyun. ¿No será que me conoce desde hace mucho tiempo? No puede ser. ¡Alto! Duan Jingmo, otra vez tú. Recuerdo haberte dicho que te alejaras de mi casa. O llamo a la policía. ¡Cállate! ¿A dónde fuiste? ¿Por qué volviste tan tarde? ¿Y ese chico guapo? ¿Por qué va él a donde quiera que vayas? ¿Qué relación tienen? Basta, Duan Jingmo. Recuerdo que entre nosotros no hay ninguna relación. ¿Por qué debería responder tus preguntas? ¿Ninguna relación? Antes te gustaba tanto. Lo pasado, pasado. Lo presente, presente. Ahora, al recordar que antes me gustabas tanto, incluso me da asco. ¿Tú? Su expresión es seria. De verdad ya no le gusto. No le gusto. Entonces vas a ir a gustarle a ese chico guapo, ¿verdad? Duan Jingmo, ni siquiera somos novios. Tú solo eres un estudiante becado que yo mantuve. Si no fuera por mí, ni siquiera sobrevivirías. ¿Qué derecho tienes a controlarme? Así que vas y buscas a ese chico guapo para que sea tu novio. Junzi, ¿eres una zorra o qué? ¿Qué tiene de bueno ese chico? ¿O será que ya os habéis acostado? ¿Es que no tienes dignidad? Tú eres el que no tiene dignidad. Yo, Junzi, me acuesto con quien me da la gana. Y punto. En cambio, tú vives a mi costa y encima andas liado con Zhou Yamenyao. Te das aires de rico con mi dinero y hasta le regalas mi bolso. Eres un inútil mantenido por una mujer. ¿Con qué derecho me hablas? ¿Tú? ¿Aún no te vas? ¿Quieres que llame a tu bella Chou? Si se entera de que me has venido a buscar, me pregunto qué cara pondrá. ¿Quién? ¿Quién se atreve a pegarme? Hijo, sálvame, por favor, sálvame. ¿Quiénes sois? Soltad a mi madre. Desgraciado, tu madre nos debe 2 millones a la fábrica, un agujero tan grande. Y ahora no puede pagar. Ya que eres su hijo, págaselo tú. ¿Qué? ¿2 millones? Pero yo tampoco. Tengo tanto dinero. Señores, por favor. He oído a tu madre decir que te enganchaste a la señorita del clan Yun. Vives a todo lujo en la ciudad. Mira toda esa ropa de marca. No me lo creo. Si no pagas hoy, no responderé por tu madre. No, no, no. Pagaré. Pagaré, señores, pagaré. Antes no tenías dinero, y ahora ya tienes solución. Verán, es así. Señores, ahora esa Junzi ya no me hace ni caso. Pero no se preocupen. El grupo Yun pronto va a lanzar un nuevo proyecto. Si me hacen caso y cambian todos los materiales del proyecto por otros de mala calidad, seguro que cobran. Incluso más. Se lo juro, se lo juro. Se lo juro. Te aconsejo que no intentes engañarnos. Vámonos. Hijo, te he perjudicado. Si me hacen caso y cambian todos los materiales del proyecto por otros de mala calidad, seguro que cobran. Conseguirán mucho más. Con solo pegar este botón espía en su ropa, podremos espiar sus movimientos sin que se dé cuenta. Duan Jingmo es un hombre peligroso, le costó mucho salir de la pobreza y será más despiadado que cualquiera. No tiene escrúpulos para lograr sus fines, debes tener cuidado. Menos mal que esta señorita ya se lo esperaba. Duan Jingmo, no pensé que fueras tan cruel. Ya que buscas tu propia perdición, esta señorita te hará pagar por todo. Aunque este plan sería mejor si él estuviera detrás. Duan Jingmo está acorralado. Seguro que se desesperará. ¿Tienes algún plan? ¿Necesitas mi ayuda? Hablando del rey de Roma, ¿eres adivino o qué? Supongamos que sí. Duan Jingmo quiere vengarse de ti. Si cambia todos los materiales por productos defectuosos,
No solo será usar materiales inferiores, sino un peligro para la seguridad. Quiere que nunca puedas establecerse en el grupo Yunhai. Si esto tiene éxito, ante el Sr. Zhou y Zhou Mengyao será un gran héroe. Vaya con Duan Jingmo. No pensé que fuera tan despiadado. Ya que quiere ganarse el mérito, preparemos un gran escenario para que actúen bien esta obra. Es justo lo que pienso. Pero esto requiere el diseño de ambas partes y la coordinación de los planes. Así que necesito que me hagas un favor, jovencito. Muchas gracias por la oportunidad, señorita. Estaré a su servicio. Tú, muchacho. Deja las dulces palabras. No creas que lo voy a olvidar. Rápido. Deprisa, deprisa. ¡Vámonos! Junsi, esto es lo que te pasa por enfrentarte a mí. Qué gran señorita del grupo Yun. Cuando estés en la cárcel, a ver si sigues siendo tan arrogante. Señores, gracias a nuestra señorita, nuestro grupo Yunhai ha conseguido con éxito el proyecto Amanecer del grupo Y. Hoy celebramos la ceremonia inaugural. Un momento. Quiero denunciar algo. Ahí viene el que busca problemas. Duan Jingmo, Zhou Mengyao. A ustedes dos ya los despidió la empresa. ¿Qué hacen aquí? El grupo Yunhai no les da la bienvenida. Que alguien los eche. Espere, señorita. Duan Jingmo dice que quiere denunciar algo que afecta a los intereses del grupo Yunhai. Le aconsejo que lo escuche. Tiene razón el director Zhou. Los intereses del grupo son lo primero. Junsi, ni siquiera te atreves a escuchar. ¿Será que has hecho algo malo? ¿Y tienes miedo? Se hacen la pelota. Y lo interpretan muy bien. Está bien. Duan Jingmo, dinos, ¿qué es lo que quieres denunciar? Lo que quiero denunciar. Eres tú. ¿En serio? Junsi. Como presidenta del grupo Yun, has malversado fondos, usando materiales de baja calidad para el proyecto Amanecer. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Hacer eso es condenar a todo el grupo. Duan Jingmo, ¿qué tonterías estás diciendo? ¡Cállate! Tonterías no. Las pruebas están en la obra del grupo. Basta con investigar. Junzi, eres joven y ya diriges la empresa. No pasa nada si cometes errores, todos lo entendemos. Pero, ¿cómo pudiste hacer algo así? Usar materiales de baja calidad. Si algo sale mal, todo el grupo se irá a pique. Y no solo eso. El proyecto Amanecer involucra al grupo Y. El grupo Y es líder en la capital. ¿Quieres morir ofendiéndolos? No nos arrastres contigo. Señorita, ¿es esto cierto? Por supuesto que no. Y todavía te justificas. Estás arruinando la reputación del grupo y el sustento de todos. Señorita, ¿cómo pudo hacer algo así? El viejo director Yun le confió la empresa. ¿Así le corresponde? ¿De qué te ríes? Me río porque tienen el cerebro lleno de agujeros. Esta empresa es mía. Si algo sale mal, yo pierdo más. No voy a levantar una piedra para que me caiga en el pie, ¿no? Justificaciones, Junsi. ¿Y qué si la empresa es tuya? El proyecto Amanecer vale más de 100 millones. Si usas materiales de baja calidad, puedes desfalcar decenas de millones fácilmente. Con ganancias tan grandes, claro que te tentaría. Exacto. Junsi. Hoy tienes que dar explicaciones a todos. Si no, tu puesto de presidenta, creo que... mejor que dimitas. He actuado con rectitud. No he cometido malversación, y mucho menos he usado materiales de baja calidad. Ya que me han denunciado, ¿por qué no lo dejamos en manos de la Inspección de Mercado? Que ellos me devuelvan la inocencia. ¿De verdad quieres llegar hasta la Inspección de Mercado? Papá, tranquilo. Jingmo ya ha cambiado los materiales de la obra. Las pruebas son irrefutables. Será mejor que vengan los inspectores. Así. No tendrá oportunidad de reponerse.
Esa maldita chica ha estado holgazaneando todos estos años, y de repente vuelve para arrebatarme la empresa, limitándome las manos. Si puedo aprovechar para derrotarla, sería perfecto. Junzi, yo creo en ti, pero los demás no necesariamente. Entonces, que la inspección de mercado investigue a fondo y te devuelva la inocencia. Ahora se ríen. Pero cuando los inspectores aclaren todo, veremos si siguen riéndose. ¿Todavía tienes ánimos para beber? Claro que bebo, estoy de buen humor. Lo que no esperaba es que a la ceremonia de inauguración vinieran 2 payasos. Junzi, si fuera tú, ahora estaría pensando bien. ¿Cómo disculparme con todos? ¿Ah, sí? Si vienen los inspectores y demuestran mi inocencia, me habrán difamado en público, calumniado en público. Por esto tendrán que pagar un precio. Vale, si eres inocente, luego me arrodillaré ante todos y te pediré disculpas. De acuerdo. Pero creo que entonces no te arrodillarás ante mí. ¿Qué quieres decir? Inspección de mercado. Por favor, cooperen con la investigación. Los inspectores, qué rápido han llegado. Acabo de llegar a la puerta y ya están aquí. Hemos recibido una denuncia. Alguien aquí está implicado en negligencia, malversación y uso de materiales inferiores. Esto ha causado graves riesgos de seguridad. Ahora procederemos a presentar cargos según la ley. Junzi, ahora te rendirás. Estás acabada. ¿Ah, sí? Sigues riendo, han venido a arrestarte. Deténganla, un momento. Según nuestra investigación, el responsable es un hombre. Se llama Zhou Dahai. Mi padre. Yo soy Zhou Dahai. Seguro que no se equivocan. No nos equivocamos. En la obra de la fase Poki de Yuntai, hemos encontrado gran cantidad de materiales de baja calidad. Incluso algunos de ellos son tóxicos. Usted, como responsable, ¿cómo puede ganar dinero de forma tan inmoral? No puede ser. El que tiene problemas debería ser el proyecto Shuri. El proyecto Shuri también es un proyecto de su grupo Yunhai. Como los 2 equipos de construcción están cerca, los hemos revisado juntos. El proyecto Shuri cumple con todas las normas. En cambio, en el suyo tenemos pruebas contundentes. Venga con nosotros. Se equivocan. Se llevan a la persona equivocada. Papá. Jingmo, ¿qué está pasando? ¿Cómo ha podido pasar esto? No puede ser. No puede ser. La persona que deberían haberse llevado era Junzi. ¿Por qué es el señor Zhou? Ya lo entiendo. Todo esto lo has hecho tú, ¿verdad? ¿Y qué si lo he hecho? Saca todos los materiales que metieron dentro. ¿Qué hacemos con ellos? Les ha costado mucho encontrar tantos materiales defectuosos. No ha sido fácil para ellos. Claro que se los devolvemos. Para enfrentarse a mí, han buscado tanta basura. Me ha costado bastante esfuerzo. Junzi, lo hiciste a propósito. Eres malvada y despreciable. ¿Yo, despreciable? Solo les he devuelto lo que prepararon para mí tal cual, sin cambiar nada. Y al señor Zhou también lo metieron ustedes mismos. ¿Qué tal? Levantar una piedra para que te caiga en el propio pie no debe ser agradable. Si quieren culpar a alguien, cúlpense a ustedes mismos. Se acabó. Todo se acabó. No me dejas salida. ¿Por qué no te mueres de una vez? Junzi. Eso es una reliquia que me dejó mi abuelo. ¡Devuélvemelo! Yao Yao. Jingmo, sálvame. Pero yo no sé nadar. Espera, voy a buscar un salvavidas. Duan Jingmo no sabe nadar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha podido pasar esto?
¿Estás bien? La persona que me salvó aquella vez. Resulta que eras tú. Desagradecida. Ahora te acuerdas de mí. Otra vez me ocultas cosas. Si me lo hubieras dicho antes, no habría estado tanto tiempo engañada por Duan Jingmo. Tú me olvidaste. ¿Y ahora me echas la culpa a mí? Además, ahora no me parezco en nada a cuando era pequeño. Aunque te hubiera dicho que fui yo quien te salvó, ¿me habrías creído? Tienes razón. La diferencia es enorme. De pequeño estabas gordito. ¿Y sigues? Entonces me conoces desde hace muchos años. He oído que el tercer joven de la familia Ye tuvo un amor platónico inolvidable. Incluso construyó una casita llamada Nianyun para ella. Ye Yanchen, ¿no será que hace mucho tiempo ya tenías malas intenciones hacia mí? Sí. Llevo muchos años pensando en ti. Eso está mejor. En el futuro no me ocultes nada. Vale. Mi señorita. Ye Yanchen, nunca llegarás a saber que en mi vida pasada creí erróneamente que Duan Jingmo era mi salvador. Le obedecía en todo, pero él conspiró para quedarse con toda mi fortuna. Al final pagué un precio terrible. Por suerte, en esta vida. Por fin te he encontrado. Sabiendo que no sabes nadar, te empujaron al agua. Esos dos se han cansado de vivir. Sí. Al principio pensaba que Duan Zimo solo codiciaba el dinero, pero no me esperaba que incluso lo de ser mi salvador fuera una mentira. Ya que es así, no voy a tener piedad con ellos. Voy a tomar la iniciativa. Si quieres desquitarte, tengo una idea. Dime. Hasta ahora, parece que aún no se cree en mi identidad. Creen que solo soy tu chico mantenido. ¿Quieres decir que...? Si no recuerdo mal, en la subasta benéfica de Duan Jingmo, se gastó 10 millones en un collar. Luego lo devolvió. Ahora mismo voy a mandar a alguien a comprar ese collar. Con el Sr. Zhou en la cárcel, seguro que no se van a quedar quietos. Entonces usaremos este collar para hacer que caigan en la trampa. ¡Suéltame! Señorita, ahora mismo los echo. Atrévete. No pasa nada. Si tenéis algo que decir, hablad claro. Has hecho que condenen a mi padre a 3 años de cárcel. Yun-Zi, lo has dejado así. Y aún tienes cara de hablarme. ¿Tu padre no fue perjudicado por ti y tu querido novio? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Tú? Yun-Zi, deja de calumniarnos. Eres tú quien nos ha acorralado. No teníamos otra opción, por eso actuamos así. Y aunque lo que hicimos no estuvo bien, no tenías por qué mandar al padre de Yao Yao a la cárcel. Si habéis irrumpido en mi oficina solo para decir tonterías, mejor salid. Estoy muy ocupada. ¿Ocupada? Si solo estás arreglándote. Sí. ¿Y qué? Estoy ocupada arreglándome para ir a una cita. ¿Una cita? ¿Otra vez con ese chico mantenido? ¿A ti qué te importa? Este collar parece el de la subasta. Exacto. Es un collar que vosotros no podéis pagar. Mi novio lo compró en la subasta para mí. Es muy bueno conmigo, no como ciertos desagradecidos. Yun-Zi, me he dado cuenta de que sigues siendo tan tonta como antes. Este collar ya lo he subido de precio hasta los 10 millones. Un mantenido y desagradecido como él. ¿Podría pagar tanto dinero? Exacto. A mí tampoco me parece normal. Esto seguro que es una falsificación. Duan Jingmo, si hablamos de ser un mantenido, nadie te gana. Me parece que eres como el zorro de la fábula, que desprecia las uvas por no alcanzarlas. Será mejor que te vayas ya. No me estorbes en mi cita. ¿Qué estás mirando? Ah, ahora me acuerdo. A ti también te encantaba este collar. Pero lo siento, ahora este collar es mío. Chou Menyao, ¿estás loca? Este collar vale 10 millones. ¿Cómo te atreves a romperlo?
Pues ya está roto, ya te lo he dicho, esto es una falsificación, no vale ni 9,90 €. Te lo repito una vez más, este collar es auténtico. ¿Auténtico? ¿Me quieres hacer reír? Te lo digo claro. Este tipo de mentiras puedes contárselas a otros, pero no vayas a terminártelas creyendo tú mismo. Zhou Mengyao, Duan Jingmo, no se arrepientan después. Déjate de rollos, Yao Yao, nos vamos. Señorita, acabo de recibir un mensaje. El grupo Y, el tercer joven Y, vendrá personalmente al grupo para negociar con usted el proyecto Amanecer. Ya está llegando al edificio. Entendido. El tercer joven Y es un invitado de honor. No podemos ser descorteses. Ustedes dos, allá ustedes. El tercer joven Y. Vamos a echar un vistazo juntos. Jingmo, ¿para qué hemos venido? He oído que el tercer joven Y es de carácter peculiar. No tolera la más mínima falta. Si se entera de lo que hizo Yun-Si antes, seguro que dudará de si Yun-Si está capacitada para llevar el proyecto Amanecer. Tienes razón. Mi padre se ha desvivido por el grupo Yunhai. Pero Yun-Si lo persiguió. Tengo que hacer que el tercer joven Y conozca la verdadera cara de Yun-Si. Espero que dentro de un rato todavía puedan reír. Vaya, el tercer joven Y es tan guapo. Sí, no se parece en nada a lo que se rumoreaba. ¿Él es el tercer joven Y? Imposible. Vaya, el tercer joven Y es tan guapo. Él no es ningún tercer joven Y. Es un impostor. No puede ser, pero si es el tercer joven Y. ¿Qué? ¿Es un impostor? ¿No será posible? ¿Otra vez tú? Señor, ¿qué ha querido decir con eso? He dicho que él no es el tercer señor Y. Es simplemente un chulo mantenido. Ya antes se hizo pasar por el tercer señor Y dando la nota por ahí. Si no fuera por mí hoy, todos vosotros os habríais dejado engañar. ¿Está bien esta persona? No. ¿Por qué me miráis así? De verdad es un estafador. Jingmo tiene razón. Este estafador es el viejo amante de Yun-Si. Seguro que es idea de Yun-Si. Seguro que está tramando algo malo. ¿A qué estáis esperando para detener a este estafador y a Yun-Si? ¿Lo decís en serio? Por supuesto que lo digo en serio. Pero si él es el verdadero tercer señor Y. ¿Qué? Aunque el tercer señor Y rara vez aparece en público, antes concedió una entrevista. Su rostro aún lo reconocemos. ¿Es que no conocéis al tercer señor Y? ¿Y venís aquí a montar un numerito? ¿Estáis bien? ¿De verdad es el tercer señor Y? ¿Estás bien? Estoy bien, pero... él no. Tercer señor Y. Todo esto ha sido un malentendido. Pensábamos que este collar era falso. Por eso nosotros... Este señor nunca compra imitaciones. Sí, tercer señor Y. Ya ve, todo ha sido un malentendido. Es Yun-Si. Todo es culpa tuya. ¿No dijiste que este collar te lo había regalado tu novio? ¿Cómo puede ser del tercer señor Y? Sí. Él es mi novio. Ya lo entiendo. Lo habéis hecho a propósito. Habéis hecho que pensáramos que este collar era falso para que lo rompiéramos. Así que era eso. Yun-Si, eres una malvada. Nos has tendido una trampa. ¿Que yo os he tendido una trampa? ¿Acaso fui yo quien os obligó a irrumpir en mi oficina y a insultarme? ¿O fui yo quien te obligó a romper este collar?
Sois vosotros los que actuaron sin ningún miramiento y sin pensar en las consecuencias. Por eso habéis llegado a este punto. El valor de este collar. Seguro que no hace falta que te lo diga, ¿verdad? Las cámaras de mi oficina lo han grabado todo con claridad. Estos 10 millones. Si no los pagáis, entonces podéis prepararos para ir a la cárcel. ¡No puedo ir a la cárcel! No te vayas. No te vayas. Cuidado. Junsi. Has ido demasiado lejos. Sí. Solo soy un estudiante pobre que salió de la montaña. No tengo dinero ni posición. Pero ¿sabes lo difícil que ha sido llegar hasta aquí? ¿Y tú? Tú eres una jovencita de alta alcurnia. Tienes dinero. Eres increíble. Y por eso puedes burlarte de mí a tu antojo. ¡Cállate! ¿Que a ti te ha costado? ¿Acaso crees que al resto del mundo le resulta fácil? Sí. Es cierto que vengo de una buena familia, nunca me faltó de nada, pero toda mi familia ha fallecido. Desde pequeña, innumerables noches me he despertado llorando. Yo también he pasado momentos muy duros. Pero, como tú dices, también he tenido suerte. Al menos no me falta el dinero. ¿Y tú? Con mi ayuda ya has tenido mucha más suerte que la mayoría. Podrías haber usado mi beca para estudiar y esforzarte. No paras de decir que has estudiado todos estos años. Pero solo has hecho maldades. Solo piensas en maquinar y en vivir a costa de los demás. El resto del mundo ya lo pasa muy mal. Pero ellos con sus propias manos se esfuerzan y luchan, no roban ni estafan. ¿Con qué derecho vienes a hacerte la víctima? Junzi, durante todos estos años, siempre se ha esforzado en hacer obras benéficas, en ayudar a los demás, y tú, después de recibir ayuda, solo piensas en aprovecharte y en chupar del bote. La verdad es que no me lo esperaba. Resulta que hemos estado ayudando a un desagradecido como tú. Hablas mejor de lo que cantas. Si hubierais nacido en mi situación, seguro que vuestras elecciones habrían sido aún peores que las mías. Yo no. Duan Jingmo, ¿crees que los demás son tan despreciables como tú? Déjate de rollos. Gente como él nunca reconocerá sus errores. Aunque se me ocurre una idea. Hoy estoy de buen humor. Lo del collar no voy a investigarlo a fondo. De los dos, solo hace falta que uno cargue con la culpa. El otro puede llevarse el 1.000.000 euros de esta maleta. Largo de aquí. No vuelvas a aparecer por delante mío. Joven Ye, ¿esto es para enfrentarnos? Jingmo, ¿qué significa esto? No me llames con tanta confianza. Zhou Mengyao, tú fuiste quien rompió el collar. No cuentes conmigo para que te cubra. Este dinero es mío. ¿Qué? Duan Jingmo, ¿eres humano? Al fin y al cabo, todo fue para apoyarte. Mi padre y yo hemos acabado así por tu culpa. No me eches la culpa a mí. Total, tú rompiste el collar. ¿Qué tiene que ver conmigo? Así podrás acompañar a tu padre en la cárcel. Yo no pienso seguir aquí. Desagradecido, hoy no te vas a ir. Nos has arruinado la vida a mi padre y a mí. La policía ya está de camino. Vámonos. Sí. Hacer cualquier cosa por dinero. Solo te llevará a perder la cabeza por completo. Quizás desde el principio no debí ayudarlo económicamente. Eso es como decir quien se quema con leche al ver una vaca llora. Pero la mayoría de la gente en este mundo agradecen los favores y se apoyan mutuamente. Esto es... Es una declaración con años de retraso. Junzi. En realidad, siempre me he arrepentido de no haberte encontrado antes. Así podría haberte acompañado. En tu momento más difícil y doloroso. Pero ahora tampoco parece demasiado tarde. ¿Me das una oportunidad?
Esta señorita te concede esa oportunidad, pero si te atreves a enfadarme, seguiré evaluándote. Vale. Mi señorita,